Saludos y bienvenidos a todos aquí a Biografía del Misterio. Espero que se encuentren bastante bien, que estén teniendo un excelente día. Vamos a iniciar con nuestra tanda de relatos como lo estábamos haciendo comúnmente. El día de hoy pues vamos a iniciar con algunos relatos. Ya saben que si alguien quiere subir, pueden hacerlo. En esta ocasión yo no tengo ningún inconveniente, así que vamos a poder escuchar las historias o experiencias de las demás personas. Muchas gracias a mis moderadoras, gracias a los moderadores que ya se encuentran con nosotros en este día. Bienvenidos, bienvenidas a las moderadoras que son Les, que es Carili, si no estoy mal, que ya también está por aquí, y al buen Charlie que nos está acompañando. Saludos para todos, bienvenidos a los nuevos. Vamos a iniciar un día más con estos relatos, historias, mitos y leyendas que tenemos para todos ustedes. Espero que se la pasen muy bien. Saludos para todos los que están trabajando y que pues obviamente se les va a hacer más ameno el día de hoy. Fíjense que la primera historia es una historia bastante turbia. Tiene que ver con una situación de brujería. Entonces, para todos aquellos que han sufrido de algún ataque o alguna situación como lo es de esa forma la brujería, entonces, pues esta historia tiene muchos dotes y tiene muchas cosas que ver con estos temas. La historia nos la manda una muchacha. Esta muchacha hace referencia a el relato de su padre. Su narrativa comienza de la siguiente forma. Esta chica dice que su padre trabaja, ellos pues obviamente trabajan aquí en México, pero en una empresa, en una fábrica, ¿ok? Entonces la narrativa comienza así. La chica dice que pues el papá es un papá soltero. Ya llevan bastante tiempo así, de esa forma. Su madre trascendió hace algunos años. Entonces, la historia comienza con un relato en donde el papá, pues obviamente está trabajando en esta fábrica y lo más interesante es que ese padre se encuentra con una persona nueva, se podría decir, que quiere entablar una relación con él. Una persona que pues obviamente dentro de la fábrica empieza a conocer. Sin embargo, pues él no sabía nada de ella. Esta era una persona que había llegado a este lugar para trabajar. Lo interesante de esta historia es que cuenta esta muchachita que su padre empezó a entablar una relación primero de amistad. Sin embargo, aquella persona quería llevar a cabo otro tipo de situaciones más allá con él. Lo interesante de esta historia, como les digo, es cómo se desenvuelven las cosas en esta pareja. Resulta ser que el padre primero relata a ella que su papá empezó con una relación de amistad con ella. Esta relación de amistad los llevó por diferentes caminos. Primero, pues obviamente se juntaron ellos dos para poder ver si funcionaba y de esta forma pues empezaron a tratarse. Relata ella que pues su papá habló en algún momento para poder explicarle la situación y que pues obviamente lo tomara a bien. Aquí es en donde ella relata que pues la plática que tuvo con su papá fue un poco complicada. Pero, sin embargo, lo que sucedió después es que la muchacha, a la hora de empezar a entablar una relación con esta nueva persona, una mujer que quería pues obviamente pretender a su padre, dice ella que la chica pues al parecer era una persona entre comillas pues muy agradable. Lo curioso era que pues la persona esta era más joven que su padre. Entonces se llevaban aproximadamente como unos 8 o 9 años si no estoy mal. Cuando ella empieza a conocer a esta muchacha, se le hizo muy interesante el tema de plática con ella y cosas así, pero la chica tenía como que un aura extraña alrededor y con esto me refiero a que dentro de la narrativa ella explica que tenía un aura como de misticismo, que a veces sentía como que no decía la verdad del todo. Entonces, esto hacía que no confiara del todo en ella. Sin embargo, su padre, pues con el tiempo se empezó a enamorar completamente de esta muchacha nueva en su vida. Aquí vienen dos eventos interesantes. El primero de ellos fue una salida que tuvieron y ellos se fueron al estado de Veracruz. Fueron allá a lo que sería Boca del Río, por lo que cuenta, y tuvieron un día como festivo entre estas cosas. Y pues ahí se la pasaron muy bien. Sin embargo, ahí vio una situación extraña. Relata ella que en una parte de la playa, mientras ella se encontraba dentro del mar, cuando volteó a ver a su papá, la muchacha y él estaban teniendo como que una conversación muy acalorada. Entonces la chica dijo quedarse un momento dentro del mar para esperar que pues obviamente pasara el momento incómodo y cuando se acercó los dos estaban un poco distantes. Estaban en una situación como de pelea.
Pero aquí es en donde comienzan las cosas curiosas en esta relación, porque es que relata ella que cuando regresaban de Veracruz hacia el Estado de México, fue el momento en el que se dio cuenta que ella ya no estaba hablando mucho con su papá, sino que le hacía algunas indirectas, le hacía indirectas extrañas. Entonces, aquí la muchacha relata que aquella persona nueva dentro de su familia estaba como que tirándole indirectas al papá porque tenía algún tipo como que de relación con alguien más o ella presuponía que esta relación existía. Sin embargo, el padre pues obviamente negaba toda esta situación. Ella dice que su papá era una persona, entre comillas, pues muy correcta, o sea, era una persona que cuando se dedicaba a algo en específico se quedaba con eso. Entonces, relata que no creía posible que su padre pues obviamente la estuviera engañando. Sin embargo, ella pues estaba con estas indirectas fuertemente. ¿Sabes qué? Es que te ve tal persona, es que sabes qué, hay una persona que platica contigo mucho, a mí no me agrada mucho esa forma con la cual tú te hablas con ella. Y era una persona que estaba dentro de la administración de la empresa. Entonces, estas dos personas, tanto el papá como su pareja, trabajaban en la parte de lo que sería la empresa, pero no en un administrativo. Ellos eran obreros simplemente. Aquí es en donde relata esta persona lo siguiente. Dice que aquella mujer que presuponía ser amante de su papá, pues obviamente tenía un cargo más elevado, lo que hizo generar algunos problemas entre su padre y esta persona administrativa. Entonces, cuando sucedieron estos sucesos, es que al padre lo cambian de área y lo mandan a otra banda de trabajo. Así le dice que es una línea de trabajo en donde pues obviamente ellos se desenvuelven. Después de esta situación, aquella mujer, que sería la pareja de su papá, empezó a tener más conflictos con él y aquí es en donde viene el segundo hecho. La chica relata que cuando su padre empezó la relación, ella estaba por culminar la preparatoria, estaba ya para pasar a la universidad. Entonces, un día llegando de la escuela, ellos habían estado en casa. La muchacha, al parecer, ya tenía un acercamiento más pleno en esta familia. Entraba a la casa sin ningún problema, no tenía situaciones extrañas, ya tenía llaves de su casa y así sucesivamente. Entonces, esto generaba que pues obviamente la chica ya se pudiera sentir como en casa. Un día llega esta muchacha y relata lo siguiente, que cuando iba entrando, se dio cuenta que a lo lejos se escuchaban como que unos gritos. Entonces, cuando ella entró a la casa por completo, fue el momento en el que estos gritos cesaron. Cuando cesan estos gritos, ella se va acercando poco a poco y ve a su padre retrancado de la barra que tenían en su casa, una barra que dividía la cocina con el comedor. Y entonces lo ve retrancado con la cabeza, pues obviamente mirando hacia el suelo, y después de eso a ella con los brazos cruzados. Ahí es en donde se da cuenta que el ambiente estaba tenso, que las cosas no estaban muy bien. Lo único que hizo fue darles las buenas tardes, decirles que ahorita venía, que tenía que ir a comprar unas cosas, por lo que relata ella en la papelería. Después de irse la muchacha, ahí es el momento en donde agarra su teléfono, le manda mensaje a su papá y entonces le dice a su padre, oye, ¿sabes qué? No sé si regresar rápido o tardarme un poco más. Entonces, aquí la chica dice que todavía llegó a la papelería, se estuvo haciendo algún tiempo para no llegar a casa prontamente y que su padre no le contestaba. Cuando llega a la casa, entonces la muchacha está sentada en el sofá de la misma casa y después de esta situación la chica le dice a ella, dice, oye, cuando quieras hablar algo que tenga que ver con nosotros, mejor dilo de frente. Y entonces la chica dice quedarse pues sorprendida, ¿no? Porque pues al final de cuentas, ella le había mandado el mensaje a su papá. No era una situación que ella debería de saber. Sin embargo, ahí fue como que el problema y en donde dice, se me hace que pues mi padre obviamente estaba como que muy a la deriva con esta relación y aparte de eso no se me hacía correcto que pues ella lo que hacía era revisar el teléfono de su papá. Relata que después de un tiempo, después de esta situación de irse a Veracruz y estar unos días ahí, después de llegar y tener este incidente con aquella persona de la administración de la empresa, empezó a celar bastante
bastante a su papá. Aparte de eso, de celarlo, lo empezó como que a hurgar entre sus cosas, a buscarlo. Llegó el momento en el que esta muchachita relata algo muy interesante. Dice ella que cuando ella llegó un día de la escuela nuevamente, encontró a esta muchacha en la parte del cuarto donde su papá deja la ropa, y esta es ropa sucia, y la encontró hurgando entre toda la ropa y oliendo la ropa interior de su papá. Esto le genera una situación pues de extrañeza a ella. Aquí es donde la confronta y le dice: ¿qué es lo que estás haciendo? Relata esta chica en su narrativa lo siguiente, que cuando la encontró oliendo la ropa interior de su papá y la confrontó, aquella persona le dijo que solo estaba revisando qué ropa estaba sucia y qué ropa no. Entonces ella se dio la vuelta y se fue para su cuarto. Sin embargo, ya después de analizarlo dijo: ¿cómo es que va a revisar la ropa sucia si está en el cesto de la ropa sucia? Y que cuando salió nuevamente para rumbo al cuarto de su padre, donde pues obviamente tenía su ropa sucia, ahí es en donde se dio cuenta que la muchacha ya no estaba ahí, que estaba en la sala nuevamente, estaba sentada con el teléfono mandando mensajes. Después de esta situación, la chica relata muchas cosas extrañas. Su padre, de un momento a otro, empezaba a tener insomnio. Este insomnio no lo dejaba dormir correctamente. Como es natural, pues obviamente el padre, al rolar turnos en esta fábrica, decía que pues al otro día se sentía completamente mal. Lo que necesitaba pues era un buen descanso. Sin embargo, este padre pues no lo tenía. Y ella relata que su papá poco a poco empezó como que a sentirse extraño. Empezó a sentirse mal de salud, iba al médico, pues obviamente tenían seguro, iba al médico, al seguro, y el seguro no le daba una solución completa para que pues obviamente él se sintiera bien. Sin embargo, esta muchacha poco a poco empezó como que a portarse de una forma grotesca con ellos. Dice ella que de un momento a otro le empezó a aventar algunas cosas a su padre, que también empezó a aventarle algunas cosas como la comida, los platos, cosas así, y ya las peleas eran como que más constantes. De un momento a otro, ella relata que esta mujer tuvo un cambio. Este cambio que generó en ella pues una situación extraña. Ya no era el cambio malo, sino como que era un cambio en donde pues obviamente ya tenía como que más acercamiento con ella. Dice notar el cambio un día que ella se acercó y empezó a platicar de temas muy extraños con ella, porque su papá le dijo que algún día los tenían que platicar, y cuando esta mujer se le acerca a ella es cuando los empiezan a tocar. Temas de intimidad, temas de pensamiento, temas de crecimiento y cosas como esas, y se le hizo muy extraño. La muchacha le dice a la pareja de su papá: oye, esos temas a mí sí te tengo confianza y lo que quieras, pero a mí como que estos temas se me hace que no los quiero platicar contigo, no me gustaría platicarlos contigo. Ahí es en donde esta persona le contesta de una forma pues no muy grata y le dice que nunca va a encontrar otra persona porque ni su mamá la quería como ella la quiere. La chica aquí relata que cuando escuchó esas palabras, que su mamá no la quería como ella, sin saber que pues su madre había trascendido años atrás, ya con el tiempo que llevaban, pues obviamente ella tiene una situación completamente desagradable. Y relata ella lo siguiente: cuando ella me dijo eso fue como si yo sintiera así mucho, como mucho odio, mucha fuerza dentro de mí, y quería decirle de todo. Pero después de esta situación la chica dice calmarse, tomar un respiro y después de eso alejarse de esto, ¿no? Cuando llega su padre empiezan a platicar de todo esto. Le cuenta lo que había sucedido, no le había contado lo de la ropa interior, le cuenta lo de la ropa interior, su papá le dice que no podía ser cierto, dice: no, pues sabes qué, mira, solo la estaba revisando pues para saber si estaba sucia o no estaba sucia, no le tomes atención. Su padre empieza a enfermar. Poco a poco el padre empieza a enfermar, primero del estómago, después empieza a tener fiebres y cuestión de meses el padre empieza a tener muchas gripas constantes. De estas gripas que pues obviamente no eran fáciles de curar. Si las curaba por un tiempo era lo mejor, pero dice la muchacha que por ejemplo se enfermaba 2 o 3 semanas de gripas muy fuertes y después de eso podía estar bien 4 o 5 días y otra vez volvía a enfermar de una gripa y así sucesivamente. Estas enfermedades lo empezaron a mellar. La muchachita aquí es en donde su narrativa explica
que llegó un día en el que su padre, con estas situaciones de pues obviamente no dormir bien, él despertaba en las noches. Y un día escuchó ruidos esta muchacha en la parte de abajo de su casa. Cuando ella bajó, su padre se estaba lavando la cara en la cocina, en uno de los lavabos de la cocina. Ahí es en donde ella le pregunta que qué estaba pasando, que qué estaba sucediendo. Y su padre le empezó a contar en ese momento que había tenido una pesadilla. La chica ya con un poco más de edad empieza a tener una plática con él y le dice que si pues obviamente necesitaba apoyo, si necesitaba ayuda, si quería que lo llevara a algún lado y que lo podía apoyar, ¿no? Y su padre ahí es en donde le empieza a decir, ¿sabes qué? Es que mira, yo he tenido muchas pesadillas. El insomnio que yo llego a tener por lo regular, me imagino que es por las pesadillas. Tengo tantas pesadillas que no me dejan dormir. La muchacha pues obviamente empezó a escuchar el relato de su padre sobre las pesadillas, sobre ciertas circunstancias extrañas que pues obviamente él sentía. Sin embargo, su padre empieza a bajar de peso. Después de todas estas, ella lo relata así, después de todas las infecciones que mi padre llegó a tener, él empezó a bajar de peso bastante. Cuando baja de peso su padre es cuando ya se empiezan a preocupar, pero tanto el padre como ella, no la muchacha con la que tenía una relación. Un día llega nuevamente la chica, por lo que relata, de la escuela y entonces se encuentra con ellos en una discusión muy acalorada. Una discusión tan acalorada que el padre le dice a esta muchacha que se vaya de la casa que están compartiendo en ese momento. La chica lo amenaza o lo amedrenta con palabras altisonantes y de esta forma, pues obviamente se va de la casa. Ella relata que en ese momento la tensión se sentía completamente fuerte, o sea, se dijeron de todo y hasta para llevar, por lo que dice ella. Después de esto, a los 2 días, la chica vuelve a reaparecer en la casa, pero lo curioso es que reaparece diciendo que va a nada más levantar sus cosas, a guardarlas y a llevárselas, porque ya no quería nada de lo que sería una relación con esta persona. Empieza a guardar todas sus pertenencias la muchacha, por lo que relata. Cuando las guarda, después de esto no les dice nada, abre la puerta, se va y se sube a un carro. Cuando suceden estos eventos, el padre empieza a enfermar un poco más y más y más. Y aquí es en donde viene algo interesante. Ella relata que de un momento a otro, cuando salía de la escuela, ya en un estado de universidad, por lo que entiendo, ella dice que ya iba en su carrera, entonces ahí es en donde ella explica que cuando salía de la escuela había un carro y era el mismo carro que había ido por ella en esa ocasión, por la pareja de su padre cuando la corrió de casa. Entonces, este carro lo alcanzaba a observar ahí afuera de la escuela y se veía que la muchacha era la que estaba como que persiguiendo a la hija de este señor, la que nos cuenta su historia. Y entonces se les hizo como que muy extraño, ¿no? Ella le comenta a su papá, ¿sabes qué? Mira, está pasando esto, esta muchacha pues me está siguiendo, cosas así y así y así. La chica relata que tenía un grupo de amigos y que ella se llevaba más con hombres que con mujeres y que en su carrera, como era una ingeniería, aquí es en donde ella explica que ya está en ingeniería, en su carrera había más hombres, entonces, pues obviamente rodeada de bastantes hombres, ella se sentía un poco más segura y le dijo, ¿sabes qué? A algunos de sus amigos, hay una persona que viene aquí a la escuela y me está siguiendo, por favor háganme ayúdenme para que pues obviamente no me siga más. La chica relata que durante estas salidas de la escuela siempre veía el automóvil deambular por ahí y aparte de eso, pues obviamente sus amigos siempre la estaban cuidando, al punto en el que uno de ellos que tenía automóvil siempre la llevaba a casa. Entonces, pues obviamente esta situación se empezó a generar como que más y más y más y más. Aquí es en donde el padre empieza a enfrentar a esta muchacha por teléfono. Oye, ¿qué haces buscando a mi hija? Oye, ¿por qué la estás buscando? Oye, ¿por qué vas a la escuela? ¿Qué te pasa? ¿Por qué la estás siguiendo? La chica relata que llegó un momento en el que se empezó a preocupar realmente por los hechos que estaba viviendo, porque ya no era tan común, o sea, ya casi diariamente este carro iba. Le preguntó a su papá si la chica seguía trabajando en la empresa, a lo cual él dijo no saber nada, que después de que lo cambiaran de banda de trabajo, ya no supo nada de ella.
Entonces, después de esta situación, pues obviamente al parecer la chica había dejado ese trabajo. Resulta ser que aquí es en donde el padre un día cae en el hospital. La muchacha dice que cuando llegó de nuevo de su escuela, su padre estaba en casa porque se sentía muy mal. Entonces, el padre, al estar en casa, cuando ella le pregunta qué era lo que tenía, le dice que tenía dolores muy fuertes en el estómago. Estos dolores tan fuertes le empezaban a generar que no caminara. A la hora de querer ponerse erguido, el señor no podía. Y entonces es cuando la muchacha relata que pues de un momento a otro su padre trató de levantarse y después de esto cayó como si se quisiera desmayar, lo que generó en ella pues una situación de preocupación. Cuando la chica le llama a urgencias, aquí en México llegan los servicios de emergencias y entonces se lo llevan en una ambulancia, lo canalizan a un hospital y es en donde ella se entera que su padre tenía problemas de la vesícula, problemas muy fuertes y problemas con el intestino, que tenía una situación compleja su padre, que por tantas infecciones, por tantas gripas, esto ya le había hecho algún problema, por lo que le explicaban los médicos, en la parte de su sistema digestivo. Entonces, el papá pues obviamente se queda ahí, lo intervienen, le quitan la vesícula al padre y después de esto pues obviamente se queda en el hospital. Sale del hospital y entonces vuelve a casa. Aquí es en donde suceden varias cosas. Llegan familiares de, pues obviamente el padre, tíos, tías de la muchacha, y entonces empiezan a platicar y preguntar algunas cosas con ella en específico. Ella les empieza a contar todas estas cosas, pero aquí es en donde le cuenta una de sus tías, que le tenía más confianza de todos los que habían llegado, todo lo que estaba sucediendo. Y ella relata estos eventos que ya conté, en donde pues creía que todo lo que había sucedido era a causa de esta persona. Esta tía le genera mucha curiosidad y entonces le dice que no se preocupe, que va a hacer lo posible porque pues obviamente le ayuden a su papá. Entre los hermanos deciden que pues obviamente van a empezar a cuidar al papá. ¿Por qué? Porque el papá se empezaba a poner mal, o sea, después de haber salido del hospital no había quedado muy bien del todo y necesitaba apoyo para que pues él estuviera más tranquilo y que lo pudieran cuidar y cosas así. Relata la muchacha que un día cuando nuevamente llega del instituto se encuentra con esta tía y con otra persona dentro de la casa, un hombre, y ella lo relata de una forma muy interesante. Ella dice que era un hombre moreno, por no decir otra palabra, que era un hombre moreno, que no tenía cabello, pero sí tenía barba, tenía una mirada muy pesada, venía vestido de blanco y traía como si fuera un paliacate en la frente amarrado de color crema o hueso. Dice ella que cuando se lo encontró dentro de la casa, pues obviamente se asustó, pero estaba su tía sentada con este personaje en la sala. Y entonces empezaron a platicar de muchas cosas. Dice que pues obviamente la tía le dijo, mira, ven, te voy a presentar con tal persona, mira, él es tal persona, así y así y así, él se va a encargar de apoyarnos, tu papá no solo tiene una situación médica, hay que buscar alternativas, tu papá debe de tener algo extraño, todo lo que le está pasando no es común, entonces pues necesitamos que alguien más lo revise. Este personaje relata a ella que llevaba unas situaciones extrañas consigo. Cuando ella observó lo que este personaje llevaba, dice que llevaba unas cabecitas como de madera, cabecitas talladas que se veían muy extrañas. Entonces, pues obviamente a ella se le hizo muy curioso todo este tema. El personaje empezó a deambular por toda la casa, este señor que dice ella. Cuando empezó a deambular por toda la casa, a la hora de ingresar al cuarto de su papá, dice que le pasó las manos por encima a su papá y su papá estaba completamente dormido. Entonces, en ese momento, el señor le dijo a su hermana, ¿sabe qué? Aquí hay algo. Entonces, ayudaron a mover al señor, lo despertaron, lo ayudaron a moverse y después de eso agarró la almohada de este personaje, la abrió porque la almohada estaba cosida, no tenía cierre, abre la almohada y dentro de la almohada había una situación extrañísima. Entre todo este mullido que tienen como relleno las almohadas, ella relata que había una fotografía de su papá envuelta en un muñequito con unos listones negros, rojos, con muchas cosas, y que era aproximadamente una cosita de nada, o sea que era de un tamaño muy pequeño. Cuando ven esto, el señor pues obviamente no lo había tocado.
Y dice tomar este muñequito que se encontraba, dice que era un muñequito como de palo, o sea, no era un muñequito de trapo, no, dice ella que era como un muñequito de palo y que ahí estaba enredada una fotografía de él junto con la parte de pues unos listones rojos y negros. Entonces cuando lo toma el señor le dice, esto es uno de los males que hay en esta casa. Entonces, la chica dice que aquel personaje no era mexicano, que aquel personaje era como cubano, como puertorriqueño, porque hablaba muy distinto, o sea, hablaba de una forma con un acento diferente al de México, ¿no? Aquí es en donde ella relata que después de esta situación de encontrar este muñeco dentro de la almohada de su padre, el señor empieza a deambular por las demás habitaciones de la casa. En el cuarto de lavado es en donde se encuentra otra situación. Y ahí relata esta persona que ese señor, de entre todas las cosas que estaban amontonadas en un rincón detrás de uno de los cestos de ropa, se encontraba una bola de pelos muy grande, igualmente enredada con listones rojos. Esa no tenía fotografía, no tenía nada, pero la bola de pelos era muy extraña. ¿Por qué? Porque cuando el señor la sacó, empezó a despedir un olor tan nauseabundo que ella dice que en ese momento empezó a arquear, o sea, le empezaron a dar ganas de devolver el estómago. Ella relata que esto era muy extraño porque la bola debería de haber olido y ella pues obviamente lava su ropa y va a este cuarto de lavado y no era posible que pues obviamente no la oliera, ¿no? Relata ella que cuando sacó esta bola de pelos que olía bastante fuerte, este personaje dijo, yo creo que todavía hay más cosas. En el baño, en el inodoro, se podría decir que en la caja donde pues uno le baja al baño, cuando abre este personaje esa parte, se encuentra con una botella, y ella lo relata así, de esas botellas de Coca-Cola pequeñas, de las que te venden chiquitas, y dentro había un líquido rojo, espeso, que olía fatal cuando el señor la abrió y había una fotografía nuevamente de su papá. Aquí es en donde ella relata lo siguiente. Cuando él sacó la botella, mi tía y yo nos quedamos completamente en shock, porque parecía líquido hemático dentro de esa botella con la foto de mi papá ahí. Entonces, pues nosotros nos quedamos viendo. El señor lo que hizo fue decir, ahorita voy a vaciar lo que tiene. La abrió y cuando la abrió, todo lo que estaba dentro empezó a oler de una forma tan fuerte y tan nauseabunda que entonces le bajó a la taza y se quedó como si fuera aceite, como si esto fuera una sustancia aceitosa dentro del mismo inodoro. Después de esta situación, este personaje le dijo a su familia que creía que ya no había nada, porque todos aquellos objetos que estaban ahí, pues obviamente ya los tenía. El señor llevaba un morral. En este morral había guardado todos esos objetos. Dijo que iba a hacer un ritual con estos objetos para poder destruirlos y que este ritual no lo podía hacer en ese lugar, en la casa de los señores o en la casa del señor, sino que lo tenía que hacer en el ritual lo tenía que hacer en un lugar especial que él tenía, en donde pues estaban sus santos o cosas así, porque ella no explica qué es lo que el señor hacía, ¿no? Sin embargo, cuando el señor se llevó todas estas cosas, la tía y ella empezaron a platicar. Y le dijo esta persona, su tía, a la muchacha, que ella nunca confió en la pareja de su hermano, que ella nunca había confiado porque tenía como que una aura extraña. Entonces, por eso es que cuando su hermano se juntó con esta persona y empezaron a vivir, ella dejó de ir a la casa a visitarlos, porque pensaba que en algún momento se iba a generar algún tipo de conflicto, iban a tener alguna pelea, lo que pues obviamente a ella no le beneficiaba porque al final de cuentas era su hermano. Poco a poco relata que pues obviamente el papá nuevamente empezó a regresar en sí, empezó a estar bien, ya se podía mover bien después de la operación de la vesícula y después de esto nuevamente la hermana lleva a este personaje y aquí cuenta una de las historias más interesantes que yo he podido escuchar hasta el momento, dice ella, que cuando llegó este personaje nuevamente con esta vestimenta así extraña, pero en esta ocasión no venía vestido de blanco, sino que venía vestido de negro. Dice que cuando llega, le empieza a decir a su papá que pues necesitaban hacer un ritual de curación para sacarle todo el mal que tenía en el interior. Le empieza a hacer un ritual, le empieza a hacerle varias cosas el señor, y en un momento a otro, este personaje es en donde relata ella que le dice cierra los ojos, y a la hora de cerrar los ojos le pega con 2 dedos de la mano en la parte de la frente. Ella dice
que su papá, después de este pequeño golpe en la frente, su cabeza se fue hacia atrás como si quedara desmayado, como si quedara en un trance completo. Entonces, aquel personaje de tonalidad oscura, dice ella, porque lo dice con otras palabras, le empezó a golpear en la parte de atrás de la espalda, a la altura del omóplato, por donde están nuestras cervicales un poquito más abajo. Ella relata lo siguiente. Después de esta situación, de que mi padre se desmayara, él empezó a pegar con la mano en la parte de atrás de su espalda por los omóplatos. Y entonces mi padre de un momento a otro su cabeza se fue para enfrente y lo que sucedió es que empezó a vomitar. El señor le empezó a meter los dedos en la boca a mi papá y le empezó a sacar cabellos. Dice que no eran unas bolas ni nada de eso, pero le empezó a sacar cabellos largos de mujer negros. Y que después de ver esto, el papá pues obviamente no estaba consciente del todo, pero que tanto la tía como ella estaban observando en ese momento cómo aquel personaje le sacaba cabellos con los dedos de la garganta. Y después de ponerlos ahí, el señor empezó a escupir unas flemas negras y como si estuviera escupiendo líquido hemático. Al último terminó escupiendo bilis, por lo que relata ella. Y después de esta situación, el señor le volvió a pegar nuevamente en esta parte de la frente con 2 dedos. Es muy específica ella, dice que 2 dedos fueron con los que le pegaron en su frente. El papá de un momento a otro se volvió a incorporar y el señor le empezó a tronar los dedos. Cuando le tronó los dedos, dice ella que aquel personaje le dijo: casi te nos vas, ¿verdad? Ya te nos estabas yendo. Y el señor solo se quedó viendo de una forma completamente extraña a este personaje. Después de esto, ella relata que su papá empezó a tener dolor de cabeza muy fuerte porque les dijo: saben que me duele bastante la cabeza. Y que después de eso el señor le dijo: no se preocupe, yo le traje un preparado. Este preparado venía en una botella cilíndrica de plástico, pero dentro tenía ¿cómo se podría decir? Como unas hierbas, pero tenía raíces. Entonces, ella relata que tenía varias hierbas y raíces ahí y que el agua se veía como verdosa, que le dio a tomar este brebaje y después de eso el señor volvió a devolver el estómago. Cuando devuelve el estómago este señor, ella dice que dentro de su vómito se veía como si fuera una espuma extraña ahí, o sea, porque tenía un balde. Y dice que se veía como una espuma extraña y todo eso, y que aquel personaje les empezó a decir: todo el mal que le estaban haciendo y todo el mal que tenía este señor, lo estamos sacando. Este es todo el mal. No vean el bote así de frente, no vean el bote, no vean lo que hay ahí. Porque si lo ven, ustedes van a absorber todo lo que está sacando. Esto lo tenemos que enterrar o tirar. Que el señor pues obviamente hizo eso y que lo fue a tirar nuevamente al excusado del baño. Cuando lo tira al excusado del baño, su papá dice empezar a tener mucho frío. Este personaje les explica que después de esta situación, el señor tenía que descansar porque todo lo que habían hecho era sacarle la energía maldita, bueno, energía mala que tenía él dentro de su cuerpo. Y entonces ahí es el momento en donde se llevan al señor, aquel personaje lo carga, se lo lleva a su cuarto, lo acuesta y relata esta muchacha que su papá durmió todo ese día hasta amanecer el otro día y que él se levantó aproximadamente a las 11 o 12 del otro día. Cuando sucede esto, su padre se levanta como si nada, que es lo que relata ella. Ya tenía unos días de operado, o sea, bueno, ya tenía unos días que le habían hecho la cirugía, y ahí es en donde, pues obviamente ella se da cuenta, ¿no? Su padre se levanta de un momento a otro completamente bien, se podría decir sano, o sea, sin ningún inconveniente, y entonces empieza a decirle a su hija: ¿sabes qué? Tengo hambre. Era una situación que su padre no había dicho hace tiempo. Él no había dicho que... Perdón, él no había dicho que tenía hambre, o sea, no había tenido una situación así. Y después de esto, ella relata que su padre empezó a sentirse bien, empezó a sentirse bien, empezó a sentirse bien. Esta muchacha, después de este ritual que le hicieron a su papá, relata que el carro de esa persona dejó de aparecer en su casa, que dejó de ir a buscarla a la escuela, que ya no tenía como que conocimiento de saber si esta persona la estaba espiando nuevamente, no. Y cuando vuelve a regresar este supuesto hombre que llevaba a cabo este ritual con su papá, ella dice
que después de que llegó ese hombre empezó a platicar con ellas, que aquella persona que les había hecho el daño iba a desaparecer por completo de la faz de la tierra y nunca les explicó la situación de qué o cuál era la forma en la que le iba a desaparecer. Obviamente ella pues presupone que aquella persona trascendió, esta muchacha que era parte de la familia y que pues obviamente era su pareja del papá. Entonces, platicando con su tía, ella relata que hace mucho tiempo una de sus amigas se puso muy mal y entonces ella conoció a este personaje aquí en el Estado de México y que este personaje es una persona que se dedica a realizar como que ciertas curaciones porque tiene una creencia distinta a la de los brujos comunes aquí en México, pero que él le profesa y relata que cree en otro tipo como de religión que no es mexicana, que no es hispana, se podría decir, y que de esa forma pues fue que conoció a este personaje. Y después de eso, pues su papá empezó a mejorar, empezó nuevamente a tener pues una situación de peso buena, ya no tenía estos terrores nocturnos, estas situaciones de las pesadillas. El señor empezó a estar bien. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Si te gustan todos estos relatos, recuerda que están en YouTube y en Spotify. Me puedes encontrar como Biografía del Misterio Relatos en Spotify y Biografía del Misterio en YouTube, para que no se les olvide. Después de esta situación, ella relata que su papá empezó a sentirse mejor. O sea, él sí realmente empezó a tener una situación de bienestar. Ahí es en donde ella dice que después de unos meses su padre empezó a regresar a trabajar cuando ya se sentía mejor y lo empezó a ver cada vez mejor. Aquí es en donde termina este relato, un relato bastante interesante. Yo jamás había escuchado un tipo de ritual así. Digo, o sea, bueno, hasta el momento no nos había tocado poder tener una situación así y explicarla, pero aquí viene el segundo de nuestros relatos. O no sé si alguien quiera subir a contarnos alguna experiencia. Podemos subir a alguien para que cuente su experiencia y después pasar a otro de los relatos, porque también este relato está bien interesante. El preview de este relato es sobre una persona que compró un automóvil y este automóvil tenía cosas muy extrañas, pero pasaban situaciones muy raras alrededor del automóvil. Entonces, esto le generó incertidumbre a la persona que lo compró hasta el punto, pues obviamente, de que sucedieron cosas muy raras. ¿Cuál chica? Para mi moderadora que se llama Les, ¿cuál chica? Discúlpame, es que no alcanzo a ver luego los comentarios y se me van. Por favor, si me pueden reiterar quién es la persona que quiere subir. Para que... Yoruba. Yo me imagino que sí, era de la religión Yoruba, Vero? Yo me imagino. Para aquella persona que quería subir, por favor. Claro que sí, Vero, sin ningún tema. Hoy tenemos hasta las 12:30 porque tengo que salir. Entonces, hasta las 12:30 vamos a estar con estos relatos. Juliet, ok. Por favor, Juliet, para aquí, ok. Por si quieres subir para que nos mandes la solicitud, la aceptamos y te escuchamos y ya después de eso continuamos con el otro de los relatos. ¿Qué les parece? ¿Me mandas la solicitud o te invito yo? Déjame ver. Déjame ver cómo te invito. Aquí está. Ya nada más vamos a esperar que se conecte Juliet. Ya le mandé la invitación. Hola, buenos días a todos. Hola, ay, ¿qué ¿Me escuchan bien? ¿Sí se escucha? Sí. ¿Qué se escucha atrás de ti? Ay, qué miedo. Sí, en serio, se escucha como como una sirena, un lamento, algo así se escucha. Ay, no, cállate. Qué horrible. Y luego que estoy sola en la casa, peor tantito y con esta historia verídica y algo, hoy pues sí está de pensarse, la verdad. Bueno, ahí les va. Mi mamá tenía una amiga en aquellos años que era joven, mi madre,
que era una persona que le había ido muy bien en la vida y pues se había casado con un millonario. Entonces ella tenía varias chicas que le ayudaban en la casa. La hermana de esta señora, que era la que tenía la lana, no le caía bien a una de las chicas de servicio. Entonces, pues siempre había esa como mala vibra ahí, ¿verdad? En cuanto ella llegaba, como que la chica se portaba de una manera diferente, ¿verdad? Hasta grosera. Pasó el tiempo, esa persona dejó de trabajar ahí y un día estaban haciendo limpieza general en la cocina y sacaron ollas y todo y empezaron ahí a hacer la limpieza y resulta que salió un muñequito que estaba envuelto en una bolsa, entonces olía feo y lo abrieron y vieron que pues era como un muñequito de esos de vudú. Y al muñequito le faltaban el dedo pulgar y sí, los dos juntos le faltaban esos dos dedos al muñequito. Entonces, la amiga de mi mamá le dijo a su esposo, le dijo, oye, ay, ¿esto qué es? Dijo, tíralo, tíralo. Dijo, sí, no lo tiren en la basura. Dijo, ahorita yo que vaya para el negocio, lo tiro. En la carretera, ¿no? En la calle, así. Y entonces él de repente, ya cuando iba en la carretera, se acordó que traía eso y lo arrojó así, ahora sí que al aire, ¿no? En un terreno como baldío, como en un lugar así. Entonces, al poco tiempo, la hermana de la amiga de mi mamá se accidentó ahí. Ahí se volteó y perdió los dos dedos que le faltaban al muñequito. Y pues con esto concluyo la historia. Es verídica y la verdad a mí pues desde niña me ha llamado mucho la atención esa historia. Muchas gracias por invitarme. No, pero de qué, Juliet, ya sabes que eres bienvenida siempre en estos en vivos para contarnos tus experiencias. Oye, una pregunta. ¿Este muñequito era un muñequito como de los que se dicen vudú o algo así? Sí, sí, así es. ¿Y generó alguna situación extraña? Pues nada más eso, de que donde tiraron el muñequito, ahí se accidentó la hermana de la amiga de mi mamá que le caía mal a la persona esta de servicio. O sea, ¿no se te hace mucha coincidencia? Y que ella en el accidente perdió los dos dedos que le hacían falta al muñequito. Así es que tengan mucho cuidado porque la brujería, claro que existe. Así como tiene poder el bien, los buenos deseos, las buenas acciones, el mal también tiene poder. Entonces, mucho cuidado con las personas que meten a su casa a trabajar, porque conviven contigo 24/7, conocen toda tu intimidad, todo, todo. Igualmente los invitados, ¿no? A veces creemos que hay una amiga, ay, déjala que se quede unos días, es que la corrió el marido, es que esas cosas son bien delicadas. Tu casa es tu santuario, tu lugar de paz, de tranquilidad. Es lo único que yo le digo a tu público. Tengan mucho cuidado a quien meten a su casa, porque detrás de esa gente pues hay energías. Vienen arrastrando cosas. Ciertamente, ciertamente. Fíjate que hace unos, ¿qué será? Como unos 3, 4 días, leí una historia justamente de una persona así. No me la sé completamente porque la leí, pero yo creo que ahorita se las voy a tratar de contar. Todavía tenemos unos relatos. Y gracias por recordarme esa historia. No sé si quieres agregar algo más para finalizar, Juliet. No, ¿Quieres contar otra no, historia? no. Sí, tengo dos que tres, pero necesito como que, bueno, esta que les conté, pues es muy corta, ¿verdad? Necesito como que idear bien así, tranquilizarme, porque es un poco más larga. En la casa de mi abuela se apareció el diablo y dejó marca en el piso. Entonces, el niño que vio al diablo era mi primo hermano. Y no le creían porque decían, está fantaseando, es que los niños son fantasiosos, es que
y chalala, chalala, y conforme pasó el tiempo, se dieron cuenta de que sí, vaya, que sí había pasado, que sí había visto el diablo, en la última recámara de la casa de mi abuela. Pero ya esto se los dejo para otro momento que me quiera subir. Muchos saludos a todos, tu público. Me encanta cómo cuentas las historias, tu voz es muy clara, transmites, así es que por eso te sigo y por eso me he quedado aquí. No, pues muchas gracias, Juliet. Qué bueno que nos estás acompañando y que eres gran parte de la familia que tenemos aquí. Muchas gracias, Juliet. Que tengas un excelente día. De nada, igualmente, gracias, saludos a todos. Buen día, Gracias, igual, cuídate. Buen jueves. igual. A ver, chicos, ¿qué era lo que se escuchaba? O sea, yo no quiero generar una situación extraña con Juliet, que pues obviamente ha estado apoyándonos siempre aquí en estos en vivos, en los proyectos, pero ¿es cierto o solo yo estaba escuchando realmente eso extraño? Porque sí se escuchaba algo detrás, ¿no? O sea, de su voz se escuchaba como una situación de... Hace ratito leí un comentario que decía... que era como una máquina, como un taladro o algo así, ¿no? Porque sí se escuchaba algo extraño detrás de la voz de Juliet. Al principio se escuché como si fuera un lamento, pero ya después se escuchan como un hecho macabro. Un ruido, como ladridos a lo lejos, o un ruido, sí, sí, la verdad es que sí. Saludos para Gina, saludos para los que van llegando, un eco, escuchaban como voces. Cierto, ¿verdad? Sí, sí se escuchaban. Ah, ya, ok, estaban trabajando en la casa de al lado. Ok, ok, sí, con razón, ¿no? Porque sí se escuchaba algo extraño. No sé si alguien más quiera subir. Tenemos por aquí abierta todavía unos minutitos. Como les digo, tenemos hasta las 12:30. Todavía tenemos ese relato. Tenemos el relato de un chico que también es de uno de los estados de aquí de México. Tuvo un incidente con una persona. Y todavía tengo el relato de un muchacho que trabaja en varios estados de la República. Trabaja en un grupo que pues obviamente van a algunas empresas y llevan a cabo como que instalaciones eléctricas, cosas como de pailería y cosas así, pero en una de las casas donde rentaron sucedieron cosas. Entonces, ustedes díganme, apenas empezamos, tenemos aquí como, ¿qué será? ¿Como una hora? 50 minutos tenemos apenas, Lena. Entonces, si alguien más quiere subir, para que me lo hagan saber en la parte de los comentarios. Si alguien más. Saludos para Martín Ochoa, que nos está acompañando. Qué bueno que estás aquí con nosotros, Martín. Ya no te había visto. Entonces, claro que sí, Vero. Claro que sí. Mándame la solicitud. Muchas gracias a Betty por los regalos y gracias a todos los que han estado mandando sus regalos. Les agradezco mucho. Saludos para el buen César, que también ya está con nosotros. Para veros si nos puede mandar la solicitud, le agradecería. Muchas gracias al buen Martín que nos hizo favor de mandarnos sus regalos. Y vamos a ver si por aquí tenemos a Vero para que yo la pueda invitar. Si puedes, Vero, ves que aquí hay dos muñequitos en la parte de abajo, uno azul y uno rosa. Ahí dale y por favor mándame la solicitud porque no me apareces entre los que tenemos por acá. Ay, a ver, porque no tengo de otra. A ver si ya por aquí está. Aquí está, listo. Gracias, Vero. Esperando a que conecte. Buenos días. Buenos días. Hola, Vero, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Igual, bastante bien, Vero. Aquí, contando los relatos. Te veía por puros piquitos, pero ahora sí te agarré desde temprano. Sí, 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 muchas gracias, Vero. Qué bueno que llegaste tempranito. Oye, mira, quería compartirte unas. Tengo mi listado, no sé cuál, pero bueno, me voy a agarrar una Sí. más o menos relacionada con el tema que acaba de pasar. Esto le pasó a la abuelita de mi esposo. Una vez llegué yo a su casa y ella la miraba muy nerviosa. La señora ya era pues de la tercera edad. Entonces yo le decía, oye, le dije, ¿qué trae? Vamos a ponerle Mina. Voy a poner Mina. Decía, Mina,
¿qué le pasa? Porque yo la noto muy nerviosa, que dice, ay, es que tengo días que me pasan cosas que yo no sé si ya me estoy volviendo loca o, o no sé. Y yo le decía, dígame, ¿qué le está pasando? Y ella me dice, es que miro como que una tortuga camina por la pared y el techo. Una tortuga, yo le decía, sí, aquí mira, yo la vi así. Ya van 3 veces que yo miro esa tortuga caminar, va lentita y luego camina por el techo. Y yo le decía, oiga, Nina, eso no es algo normal. Y dije yo, ¿cómo que? Dice, pero nomás la miro yo, no la mira, vamos a ponerle Pedro. A Pedro no la mira, o sea, su esposo. Yo le decía, mira, ahí está Pedro. Pero decía, yo no miro nada, mujer, tú ya estás loca. Y entonces yo le decía, pero ¿de dónde la miras? Mira, sale por esa esquina, baja para abajo, vuelve a subir y da por el techo y regresa a la misma esquina. Y yo dije, entre mí, pues tú sabes, yo ya te he compartido muchas experiencias, entonces dije, no, esto no es algo normal, esto es algo, pues tú sabes, paranormal. Entonces, ella siempre ha sido creyente de todas esas cosas de brujería porque no es la primera vez que pues le lanzan maldades. Entonces ella tenía un señor en ese entonces que le hacía trabajos. Ella era muy buena persona, pero sí les tenía mucha envidia. Entonces yo la miré y dije, oh, no se preocupe, todo va a estar bien. Y yo dije, entre mí, ahorita vengo, voy a la tienda. Y como a mí mi tío, como ya te había platicado en un anterior relato, yo tenía un tío que es santero, otro que era chamán. Y pues mi abuela, descendiente de bruja, pues soy descendiente de brujas. Entonces yo me fui y traje pues lo que yo necesitaba, hierbas, le decimos nosotros las hierbas de poder, e hice una especie de incienso y pues se lo empecé a pasar por toda la casa y empezar ahora pues mi oración que yo hago de limpia y dije pues en el nombre sea de mi padre y que esto resulte para bien. Bueno, pues ya le dije, yo ya le hice una limpia, Mina, pues a ver en nombre sea Dios Padre que esto se acomode. Y ya pues nos fuimos al lado de la cocina, era de esas clásicas casitas que tienen pues su techito así, ¿no? Pues su tejabancito ahí. Y estaba yo sentada ahí platicando con ella cuando yo le noté algo, ella se rascaba mucho las cejas y las pestañas, yo la miraba que se tallaba mucho. Entonces decía, pues, ¿qué trae usted, Mina? Trae una comezón ahí en los ojos. Y decía, es que no sé qué traigo en mis ojos, que me da mucha comezón, decía ella. Y dije, a ver, venga para acá. Y yo la agarré y la miré, ay, no, mira, nomás de platicarse me enriza la piel. Todo lo que eran las pestañas estaban llenas de liendres blancas. Eran unas liendres blancas, completamente blancas, como si fueran liendres de cera. Y toda la ceja también. Ay, no, era una cosa, pero lo más extraño que la cabeza no tenía nada, nada en su cabeza. Nomás eran todas las pestañas y todas las cejas. Ay, nomás de acordarme, hasta se me eriza la piel. Y yo dije, no, esto no es nada bueno, yo dije entre mí. Y dije, pues chingue su. Dije yo, y empecé. Dije, ¿sabe qué? Trae en las cejas liendres y en las pestañas. ¿Cómo? Sí, espérame. Y ya entré para adentro, agarré aceitito de oliva y le empecé a restregar. Y pues para que no le doliera, tú sabes. Y como cuidé mucho, mucho cuidados, yo se las empecé a sacar. Dicen que uno no debe de tocar el mal, pero pues a mí me valió. Yo la agarré y le empecé a limpiar, a limpiar, a limpiar, a limpiar todo, hasta que la dejé bien limpia. Y ya dije, pues Padre mío, tú sabrás si esto me daña o no, pero yo no la puedo dejar así. Yo dije. Bueno, pues ya cuando miró eso, pues ella dijo, no voy a hablarle a don Pedro. En ese entonces se llamaba el señor don Pedro. Voy a hablarle a don Pedro. Dice que venga a ver qué está pasando aquí. Bueno, pues pasaron los días y como los 3 o 4 días yo volví porque a mí me encantaba estar con mi viejita. Para mí pues era mi abuelita, yo la adoraba. Y ya como al tercer o cuarto día más o menos que fui otra vez, pues ella me dijo que había ido don Pedro y que le había dicho que sí, que era un mal que le habían puesto y que pues en cierta manera lo que yo había hecho sí le había retenido el mal, no del todo, pero que sí lo había retenido,
y que si yo la había tocado a ella, que pues ya esa cosa ya no le iba a salir. Y sí, cuando yo llegué ya no lo tenía, ya no tenía ese mal. Entonces me acordé, me acordé de lo que, porque le dijo, ¿quién te tocó? Dijo, mi nuera. Dijo, esa muchacha tiene energías en las manos. Le dijo, ya no te va a salir, te ayudó mucho en el mal, pero yo voy a venir a acabártelo de quitar. Yo soy una bruja, me dicen la bruja inexperta, anata, como dicen la palabra, pero hago cosas que a mí me nacen en el corazón y no me fijo yo si hay peligro o no. Yo lo que quiero es ayudar a las personas y yo creo que eso es una de las cosas que a mí me ha protegido mucho, porque no es la primera persona que yo ayudo de cosas que me pasan, ¿ya? Entonces, gracias a Dios ya no le salió esa cosa y pues eso me hizo, cuando dijo que el Señor, que él tenía magia en las manos, me hizo acordarme de la relato que te platiqué anteriormente de que mi tío era santero, que me dijo que yo tenía en mis manos el bien y el mal, que yo podía destruir como podía sanar. Entonces yo dije, en este momento yo sané. Entonces este relato, como te digo, sucedió y yo lo vi con mis propios ojos y eso fue feo en realidad. Ahorita que estamos tocando estos temas, Vero, fíjate que Ujú. muchas personas no creen en la brujería. ¿Tú qué les podrías decir a esas personas que no creen en la brujería? Pues mira, yo te voy a decir una cosa que he aprendido con el paso del tiempo, es que nadie lo cree hasta que no lo vive en carne propia. Eso es Mucha cierto. gente, mucha gente dice yo no creo, pero cuando ya te sucede o lo miras con tus propios ojos te das cuenta de que eso sí existe. Y Yo no fíjate que... cuestiono, perdón, No, dime. yo no cuestiono a las personas. Mira, una de las cosas que yo he aprendido con el paso de los años es que yo no cuestiono a nadie. Todas tienen el derecho de creer o no creer. A fin de cuentas, nadie aprende de experiencias de los demás. Uno aprende de las experiencias de uno mismo. Y yo no juzgo. Yo respeto a quien no quiera creer, pero de que existen, existen. Yo desde los 5 años he vivido experiencias muy fuertes y he visto cosas muy fuera de lo normal común como para decir que eso no existe. Ciertamente, ciertamente. Muchas gracias, Vero, por estar con nosotros, como siempre. La verdad es que te he visto muchas veces aquí en los en vivos. Gracias por contarnos tus experiencias y más que nada por seguir inaugurando esta parte de los panelistas, aquí contando sus relatos. Y como bien lo dice Vero, es una persona que ha tenido muchas experiencias paranormales y más que eso, es una persona que viene de un linaje. Entonces, pues es una persona que siente, percibe, puede ver y escuchar estas cosas. Entonces, por eso yo creo que con más que eso, que serían hechos de causa, pues haces que nosotros podamos entender todo este tipo de temas, ¿no? La otra vez quería entrar en lo de los días de los muertos, pero no alcancé, tenía visita, tenía un relato que te quería platicar, pero no me dio chance. Dije, bueno, pues ya será en otra ocasión. ¿Quieres contarlo ahorita? Todavía tenemos tiempo para que lo Si cuentes. me permites, claro que sí. Sí, pero Mira, sí, claro que sí. estaban comentando acerca de que si los muertos regresan o no. Y pues yo por carne, como dice, en mi propia carne y en mis propias experiencias yo lo he vivido. Am, Esto me sucedió en el año de 99, 99, no, 85. Sí, porque era para los 15 años de mi hija. Mi hija nació en el 99. Ok, para el 2015 me sucedió esto. Yo estaba haciendo los trámites para ser la quinceañera de mi hija. Yo, como tú sabes, yo resido aquí en California. Entonces, pues todos los preparativos estaban llevando a cabo. La gente que es de aquí de California sabe que se aparta salón con a veces hasta con un año de anticipación, se paga todos los gastos, comidas, todo. Bueno, entonces yo programé todo y mi mamá residía en México en ese entonces. Entonces mi mamá estaba tramitando su visa pues para venirse para ese tiempo, para la quinceañera de la fiesta de mi hija.
Pero como yo ya te platiqué anteriormente en un relato, pues mi mamá fue diagnosticada con cáncer, entonces pues no pudo ser. Mamá fue tratada, fue un cáncer muy fuerte que se la llevó en menos de un año más o menos, un año se la llevó. Y por más lucha que hicimos, pues no se pudo librar mi mamá. Entonces, pues la fiesta para ese entonces ya estaba, ah, que estaba como a 3 meses más o menos de que mi mamá murió, ya estaba lo del salón, las fiestas y todo. Entonces yo no hallaba si cancelar o no cancelar, pero yo conocía a mi mamá. Yo sabía que mi mamá, como ella dijo, pase lo que pase, hazle la fiesta a mi hija. Pase lo que pase, la fiesta hace la mija. Entonces yo siempre he dicho que el luto se lleva en el corazón y que tú puedes sentir ese dolor aún a pesar de que esté rodeada de fiesta. Entonces yo dije, bueno, se va a hacer como mi mamá dijo y esto tiene que ser. Bueno, pues una noche estaba yo escribiendo en los sobres de las invitaciones de mi hija las direcciones de los invitados que yo debía mandar por correo. Entonces, cuando yo la estaba escribiendo, no sé en qué momento instintivamente puse la dirección de la casa de mi mamá en México. Cuando me percaté, pues yo me agarré llore y llore y pues me agarró un sentimiento que empecé a llorar y llorar, me ataqué llorando y mi hija estaba en la sala arreglando parte de los bolos de la mesa. Entonces se levantó y me dice, ¿qué tienes, mami? ¿Qué tienes? Y yo estaba atacada, lloré y lloré, yo pues no podía ni hablar. Y ella nomás me abrazó y estábamos las dos abrazadas ahí llorando. Entonces de repente se prende un radio que estaba enfrente de nosotros. Yo me gusta cocinar con un radiecito ahí. Y no sé si te acuerdas que había antes unos de esos despertadores que ponías tú a un lado de la cama, chiquitos que se movían con botoncitos. Eran unos botoncitos, no eran como de wifi ni nada, eran despertadores, tipo Análogos. despertadores. Ajá, de botones, era de botones. Entonces se prendió el radio y empezó a tocar una canción que no me de recordar, me llega hasta el alma. Se llama la canción con Javier Solís, que dice que seas feliz. No sé si la gente sepa, la conocen, pero si me permites, puedo cantar un pedacito de lo que dice la canción. Sí, sí, sí. La canción dice, que seas feliz, feliz, feliz. Es todo lo que pido en esta despedida. No pudo ser después de haberte amado tanto, por todas esas cosas tan absurdas de la vida. Siempre podrás contar conmigo, no importa dónde esté, a fin que ya lo ves, quedamos como amigos. Y en vez de despedirme con reproches y con llantos, yo que te quiero tanto, quiero que seas feliz, feliz, feliz. Cuando terminó de cantar la canción, el radio se apagó. Te juro por mi Padre que está en el cielo, que yo siempre lloraba y lloraba por los rincones. Yo tuve padre, pero fue padre ausente. Mi madre lo era todo para mí. Cuando yo escuché esa canción, haz de cuenta que me quitó un peso tan pesado de mi pecho que a hoy puedo hablar de mi madre y puedo incluso cantarse esa canción sin tener ganas de llorar. Porque una de las cosas que yo aprendí de ese mensaje es que mamá me quería ver feliz. A pesar de que, como dice la canción, por cosas absurdas de la vida no pudo estar aquí, pero yo la sentí. El día de la fiesta yo la sentí ahí. Y de como ellos buscan una manera de comunicarse por medio de aparatos eléctricos, porque ellos en sí son energía. Y ellos se comunican por medio de todo lo que tenga que ver con aparatos eléctricos. Y de que vienen. Yo lo tengo comprobado. Oye, Vero, una preguntota.
¿Qué Claro se que sí. siente y cómo te das cuenta de que vienen? Mira, cada ser humano tiene algo característico. Yo los percibo por medio de los aromas. Si es un hombre, huele a tierra y a tabaco. Si es mujer, huele a flores o a un aroma dulce. Como me doy cuenta, como si estuvieras tú cocinando caramelo. Huele. Yo a mi mamá, ¿sabes cómo la defino? Porque mamá era una persona muy sensible, como yo. No podemos usar un perfume común y corriente. Mi piel es muy, ¿cómo se dice? Hipoalergénica. Debo usar todos esos productos porque sufro mucho de dermatitis. Mi piel es muy sensible. Igual mi mamá y ella usaba mucho un perfume natural llamado sándalo. Ujú. Y cuando yo estoy ahí, siento ese escalofrío bonito y huelo el aroma de mi mamá. Digo, ay, mamá, ya nace aquí. No sé cómo lo perciban los demás, pero yo así lo percibo. Si es hombre, tierra, olor a madera o tabaco. Fíjate qué curioso. Pues la verdad es que yo, bueno, yo te pregunto porque desconozco cómo sean esas situaciones, ¿no? Y más que nada porque no me ha tocado, por ejemplo, sentir cuando algún familiar llega a aparecerse o a estar nuevamente con nosotros. La verdad es que no, por eso me daba curiosidad preguntarte, ya que pues obviamente sabes del tema y te tocó en estas fechas y te ha tocado en otras ocasiones, por eso es que quería saber. Cada persona somos diferentes, fíjate, muchos percibimos de diferente manera. Pero por mi parte, esa es mi experiencia. Como te digo, siento las vibras buenas, las vibras malas. Si llego a un lugar, siento esa armonía tan bonita, pero cuando llego es como, ay no, es una desesperación que me quiero salir de ahí corriendo. Siento que hasta, como decimos, taquicardia me da y como que me duele la cabeza, como que el estómago se me revuelve y sabes cómo me llega el aroma cuando es una casa con mala energía, una mezcla entre drenaje y carne podrida. Me llega un aroma feo, feo, fétido. Y me revuelve el estómago y le digo al marido, ¿sabes qué? Me voy aquí. Dice, ¿por qué? Es que aquí huele feo, Juan, huele así como a drenaje, como que si tuvieras días que no lavas un baño, así huele. A mí llegan esos aromas bien feos. Fíjate que sí, eso es lo que he escuchado comúnmente, ¿no? El hecho de que cuando hay alguna entidad mala de bajo astral o las que llaman demoníacas, como que tienen esos aromas, ¿no? Drenaje, carne podrida, azufre, cosas así dentro de las Sí, historias, es lo que he notado. a orina bien concentrada, también es verdad. A orina bien, bien concentrada. Amonia, así un aroma feo, feo. Y pues obvio no puedo estar en ese lugar porque pues yo como la visita del doctor, oh, buenos días, bueno, y ya me voy. Pero sí, pero es que a veces no son ni siquiera entes que están en el lugar, a veces también es la energía de la gente que vive ahí, porque las personas también emitimos muy malas vibras, muy malas energías. Y todo eso, a mí a veces me pasan las personas, yo te digo por experiencia, porque a veces me pasan las personas hacia un lado y me da un aroma fétido de esas personas. Y yo volteo y las miro que están bien bañadas, se ve como que están bañaditas, muy limpias, pero me pasan y me da ese aroma. Áyale. Y hay otras que me pasan y me huelen como a caramelo, como con ganas de voltear. Ay, señora, déjese dar un chupetón que se antoja. Sí, Ay, es verdad, yo así, un aroma como a caramelo, a bombón, como a dulces, a frutas, así una cosa bonita. Pero a esas personas se les mira la sonrisa, la vibra bien bonita. Y esas son con las que me agarro como chachalaca platicando yo.
y acaban contándome hasta lo más íntimo de su vida. Dice el marido, yo no sé qué tienes tu conexión con las personas que te sueltan hasta lo más íntimo y nunca en tu vida te han visto. Dije, es que conectamos vibras. Yo siempre he dicho que los positivos con los positivos y los negativos con los negativos. Fíjate que tú nunca le vas a caer, si tú eres positivo, nunca le vas a caer una persona negativa. Nunca. Le vas a caer gorda, va a hacer hasta lo imposible por molestarte. Por eso los malos con los malos y los buenos con los buenos siempre van a conectar. Nunca los polos positivos y negativos nunca van a encajar. Porque se repelen. Yo sé que mucha gente dice, yo no le caía a la cuñada o yo no le caía a la suegra, pero miren cómo es esa suegra o cómo es esa cuñada o esa hermana. Son polos negativos. Nunca vas a encajar con los que no son de tu misma vibración. Eso es cierto, eso es cierto. Hasta la gente misma se aleja, ¿no? Sí. Yo mi círculo es muy pequeñito. Yo no te voy a decir que tengo miles y miles. Mi círculo es demasiado pequeñito que casi los puedes contar con los dedos de tu mano. Pero eso sí, puros positivos. A mí no me importa descartar hasta la misma familia si es negativa. Porque lo importante es que tengas un círculo pequeño pero de calidad. Ciertamente, Vero. Pues muchas gracias por haber subido y contado Gracias estas a ti por historias. invitarme. Que Muchas tengas gracias. buen día. Saludos para todos. Igualmente, Vero, que tengas un excelente día. Cuídate mucho. Nos estamos viendo por aquí en los en vivos. Claro que sí. Bye. Bye, Vero. Cosas muy recurrentes, y quisiera yo hacer mención de un comentario que sí, en efecto, yo también creo en esa parte, es de Yeseraye. Dice que todo es cuestión de energía. Gracias por anclar ese comentario a nuestra moderadora, a Sheniel, que nos está ayudando ahí para verificar, al igual que todos los demás moderadores. Entonces, muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Bienvenidos a los nuevos. El día de hoy, lo más seguro es que lleguemos a los 80,000 seguidores. Déjenme decirles que estamos como a unos 100, si no estoy mal. Ojalá que alguien me pueda verificar a cuántos seguidores ya estamos de llegar a los 80,000. Y que nos falten 100. Sería increíble que pudiéramos llegar a terminar esos seguidores el día de hoy. Vamos a pasar con el siguiente de los relatos, sin antes no dejar de lado este comentario que les voy a comentar. Ya vi por aquí cuántos. 79,900. En efecto, muchas gracias. Ojalá que pudieran ser ya los 80,000 el día de hoy. Recuerden seguirme para que de esa forma, pues cuando hagamos los en vivos, les lleguen las notificaciones. Muchas gracias a todos los que ya me dijeron. Gracias a Zule, gracias a Variedades y gracias a Aullido24 por los regalos. Bienvenidos a los nuevos y vamos a hacer el comentario. Dentro de muchos de los relatos que he podido llegar a leer aquí en los mensajes, muchas personas coinciden en eso. Coinciden en el hecho de que cuando hay alguna energía malsana, mala, demoníaca, de calibre bajo o cosas así, pues obviamente generan como que estos olores a azufre, olores como a situaciones de putrefacción, ahí lo decían en los mismos comentarios, o sea, una situación así, ¿no? Entonces, esto genera mucha curiosidad, ¿no? Como el hecho de poder distinguir a estos olores. Fíjense que hace un tiempo, dentro de este tema de la demonología, yo había leído que en la demonología, ciertos demonios se pueden identificar por los olores, ¿no? Olores a azufre, olores así por el estilo, como si fueran olores a putrefacción, carne podrida, cosas como esas, olores a animales trascendidos que se encuentran por ahí, cosas así. O sea, es una situación muy extraña, ¿no? Vamos a pasar con el siguiente de los relatos, como les digo. Hay un relato interesante, hay varios relatos interesantes, pero el día de hoy todavía tenemos otros que contar. Entonces le vamos a dar cabida a estos nuevos relatos para seguir con esta tanda de historias y experiencias perturbadoras y paranormales de los seguidores. El siguiente relato en su narrativa comenta esto.
Este relato es de San Martín Texmelucan, perteneciente al estado de Puebla. Entonces comienza así. Es de un chico de 22 años. El chico dice que cuando él empezó a trabajar en un taller mecánico. Entonces que con el tiempo juntó un dinerito para poder comprarse un automóvil y fue a comprar un automóvil al tianguis. Cuando llegó al tianguis estuvo viendo distintos autos. De entre todos los autos que él pues obviamente tenía un presupuesto entre comillas no tan elevado, pero sí pues un presupuesto accesible para comprar un automóvil, pudo traerse un carro. Aquel carro se le hacía muy extraño, un carro bueno de un modelo más o menos para él en ese tiempo, pues obviamente, o para él en este tiempo, pero pues que con esfuerzo había juntado este dinero para poder comprarlo. Un carro bueno, un carro de una marca comercial. Entonces, este carro, cuando él lo compró, se le hizo muy extraño el hecho de que pues estuviera barato el carro y aparte de eso, de que estuviera pues en buenas condiciones por el interior y por el exterior, pues se veía más o menos. Como el muchacho trabajaba en un taller mecánico, lo que hizo primero fue revisarle, aquí dice que le revisó suspensión, le revisó el motor y le revisó la parte de abajo para saber si no tiraba algún fluido el automóvil. Entonces, después de esta situación de revisar el carro un poco más a detalle, pregunta el precio y le dan un precio muy accesible. Y él dice, con eso, pues obviamente me sorprendí porque todavía hasta me daba para poder hacerle el cambio de algunas piezas como un pequeño servicio. Entonces el muchacho aquí es en donde dice lo siguiente. Tomó lo que son las llaves del automóvil, hicieron la transacción monetaria y después de esa situación pues se llevó el automóvil. El primer día que llevó el automóvil a la casa, pues obviamente como vivía con sus papás les enseñó el carro y los papás pues fascinados con el automóvil. Relata este chico que durante todo el trayecto de llevarse el automóvil a su casa no tuvo ningún inconveniente. Cuando llega a casa, entonces pues obviamente le enseña a sus papás, salen a dar una vuelta, los lleva a comer porque le había sobrado dinero y todas estas cosas pasan así regularmente, ¿no? Después de esta situación, el muchacho dice algo interesante aquí. Al otro día, cuando él quiso prender su automóvil, dice que el automóvil, a la hora de intentar arrancarlo, quiso darle marcha y no sonó nada. No sonó ni la marcha, no sonó como que quisiera arrancar. Entonces, el muchacho dice que fue a la parte de enfrente, levantó el cofre y se dio cuenta que no había nada extraño ahí que se pudiera observar a simple vista. Empezó a darle marcha nuevamente, le pegó algunas partes del automóvil y después de eso le movió la batería. Cuando le mueve la batería, entonces arranca el automóvil. Arranca su automóvil y dice él, pues entonces las terminales son lo que está mal. Entonces fue a comprar terminales nuevas, se las puso al automóvil y después de eso pues siguió con su día. Lo llevó al lugar donde trabaja. Le enseñó a sus compañeros de trabajo. Los compañeros de trabajo le preguntaron cuánto le había costado. Entonces, pues obviamente a la hora de decirles el precio, todos ellos quedaron pues sorprendidos porque era un precio bajo para el tipo de automóvil que había comprado. Dice él que aproximadamente se gastó 40,000 pesos en un automóvil 2005 Volkswagen Jetta y que era un buen carro. Entonces, pues por esos indicios, el muchacho relata que pues obviamente el carro estaba bastante económico en ese precio y que pues obviamente estaba muy bien, que de lámina estaba muy bien, que de motor se veía muy bien y todas las cosas, ¿no? El único detalle que le había dado era esa situación. La parte de la batería. Cuando él lo quiso arrancar, empezó a tener esa falla. Lo empezó a arreglar y dice el chico que le hizo un pequeño como que servicio. Cambio de aceite, cambio de bujías, cambio de filtros y revisar algunas cosas de los inyectores. Entonces, el muchacho relata que después de esto, el carro empezó a presentar algunas situaciones extrañas. Dice él que lo primero que empezó a presentar eran cosas muy curiosas, porque andando en carretera el muchacho se pinchaba muy seguido. En un término de aproximadamente 2 semanas, el muchacho relata que se ponchó casi 9 veces. Entonces, bueno, no casi, 9 veces se ponchó el chico. Relata él que se le hacía muy extraño. Llegó a pensar que pues era una situación de que alguien le estaba poniendo clavos, pijas y alambres fuera de donde se encontraba el automóvil y que se las ponían adrede para que este automóvil se pinchara mientras él andaba.
Cuando se empezó a dar cuenta de estas cosas, pues obviamente él empezó como que a verificar todo esto del automóvil. Las llantas, le cambió rines, dice que los rines los dio a cambio por otros para que pues obviamente viera si no eran los rines. Le empezó a revisar suspensión y nada estaba fuera de lo común. O sea, todo era algo natural, normal, pero era muy extraño cómo es que este automóvil se descomponía de un momento a otro. El automóvil le empezó a dar muchas fallas. Dice él que una de las fallas que empezó a presentar muy extrañas es que giraba hacia una de las partes, o sea, giraba el volante y el carro como que empezaba a toser y después de eso se apagaba. Pero que esto era muy extraño, o sea, el carro tenía como que muchas cosas buenas por fuera, pero en la parte del motor o cosas así se veía que empezaba a fallar. Y aquí es en donde empieza la historia extraña con este automóvil que había comprado el muchacho. Relata él que un día, mientras andaba en la carretera, porque tenía que hacer un pequeño viaje, agarró su automóvil, agarró la carretera y entonces empezó a realizar su trayecto. De un momento a otro, en un tramo en donde ya no se encontraban muchas personas ni lugares como para poder pararse, el chico escucha que su llanta, más bien siente que su llanta y escucha cómo es que esto, pues obviamente se había descompuesto. La llanta se había ponchado nuevamente, había pinchado otra vez. Cuando el muchacho se pone en el acotamiento de la carretera, él relata que dice tener un gato debajo de la parte de lo que sería su asiento de copiloto, porque como ya tantas veces se había ponchado este carro, pues le era más fácil tener las cosas ahí a la mano. A la hora de hacerse hacia la parte donde está el gato, él relata que sintió como alguien le tocó la espalda. Él relata lo siguiente. Dice, yo cuando sentí que mi carro se pinchó, entonces me puse en el acotamiento. A la hora de ponerme en el acotamiento, me asomé para sacar el gato que llevo en el copiloto y después de eso, en la espalda sentí como alguien me tocó la espalda. Pero él relata que no fue como si alguien lo hubiera hecho así, sino como si alguien lo hubiera rozado de la parte de arriba a la parte de abajo. El chico dice que esa sensación le generó como si sus vellitos, o más bien le generó un escalofrío. Después de esta situación, el muchacho relata que no le hizo mucho caso. Entonces se baja y empieza a verificar su llanta. El chico traía la llanta de refacción. Entonces, cuando baja la llanta de refacción, nuevamente a la hora de inclinarse hacia la parte del automóvil donde estaba la llanta, vuelve a sentir esta parte del roce. Esta parte era muy extraña porque el chico dice solo, o sea, no iba en específico con el tiempo contado. Y aparte de eso, pues el hecho de estar solo le generaba pues muchas circunstancias extrañas, ¿no? Relata el muchacho que después de esta situación él cambió la llanta y nuevamente siguió su camino. Ahí es en donde empezaron, como les digo, estas cosas extrañas. El chico, con sus compañeros dentro de este taller, que le decían cosas extrañas sobre su automóvil, y el muchacho como que no les quería creer y también le empezó a agarrar mala fe a sus compañeros. Él relata que la mayoría de sus compañeros le empezaban a decir que cuando él estaba dentro, pues obviamente del taller, cuando llegaban ellos podían llegar a ver alguna silueta dentro del automóvil. Y aquí relata una historia el muchacho. Dice que un día llegó uno de sus compañeros y cuando él llegó le dijo, ah, chinga, pensé que estabas ahí afuera. ¿Ves que tu carro está ahí enfrente? Justamente pensé que eras tú el que estaba arriba. Y que entonces el chico se quedó viéndolo y le dijo, no, dice yo, estacioné el carro, sí está aquí enfrente, pero pues no estoy aquí, obviamente no me puedo quedar en el carro. Salieron a verificar qué era lo que estaba sucediendo y el carro estaba así, en el mismo lugar donde lo había puesto, pero sin embargo el carro pues obviamente estaba vacío, no había nadie. El chico relata que esta situación pues obviamente le empezó a generar como que curiosidad, situaciones extrañas. Empezó a arreglar su carro de algunas partes y de algunas cosas y entonces sus compañeros le estaban diciendo comúnmente ese tema. Yo veo a alguien
que está dentro de tu carro, pero no hay nadie. Cuando me acerco, no hay nadie. Ellos relatan que muchas veces una figura que se llega a ver como si fuera una mujer o un hombre, porque no todos congeniaban en el mismo tema. O sea, era la situación de que había una persona. Podía ser hombre o podía ser mujer, porque lo veían con cabello largo y lo veían con cabello corto, pero que cuando ellos iban acercando, esta figura en el asiento de enfrente, lo que hacía era como que esconderse. Cuando se acercaban al lugar donde se encontraba el automóvil, es donde se daban cuenta que no había nadie. Después de estas situaciones, el chico relata que nuevamente un día que iba solo, el carro se volvió a pinchar. A la hora de pincharse, nuevamente bajó para poder cambiar la llanta. Esto era algo muy común en él. Dice que lo que hacía él era que la llanta, pues obviamente que se había descompuesto unos días antes, iba, la arreglaba y esa la ocupaba de refacción cuando la llanta ya no servía completamente porque ya le había comprado llantas y él dice que ya le había comprado las 4 llantas hace tiempo. Entonces, pues se le hacía muy extraño, ¿no? Por eso es que reparaba las que tenía y las guardaba para usarlas como refacción. Aquí el chico dice una experiencia extraña. Dice él que cuando se le ponchó la llanta que se le ponchó fue la del copiloto delantera. Entonces, a la hora de bajarse en la autopista, cuando la empieza a cambiar, él relata escuchar unos pasos extraños, pero dice que estos pasos extraños se escuchaban muy definidos a pesar de que se encontraba en la carretera y que pues obviamente estas cosas no eran así como que muy comunes. El chico relata que lo que hizo fue asomarse por la parte de abajo y en la parte de atrás de su automóvil, por la llanta, se veía como unos piecitos iban caminando. Y no estoy hablando de piecitos chiquitos. Él decía que unos pies, pero estos pies iban caminando. Cuando llegaron bien perfectamente a donde se encontraba la llanta, él esperando a que salieran del otro lado, nunca vio a nadie. Estos pies eran de una persona común y corriente. No relata si se vieron como de alguna forma en específico. Sin embargo, el chico relata que cuando él se agachó, porque estaba ahí haciendo la talacha, se agachó, vio estos pies unos segundos, o sea, vio unos segundos los pies y que llegaron a la parte de la llanta y esperando a que salieran del otro lado, nunca salieron. El chico relata que en ese momento, cuando vio que no salieron los pies, se levantó y empezó a buscar a su alrededor qué era lo que estaba sucediendo sin encontrarse nada aparentemente extraño. Después de esta situación, el muchacho ahí es en donde relata que ya las cosas como que empezaban a sentirse raras. Ese día, el muchacho cuando arregló su carro y entonces nuevamente emprendió el camino, dice que el carro se sentía con una situación extraña como si le fuera a fallar, que el carro empezaba a toser, o sea, empezaba a toser de una forma extraña. Pero él dice, yo soy mecánico y aparte de eso, pues obviamente trabaja en un taller mecánico y dice que él siempre revisaba su automóvil, que ya le había revisado muchas cosas y muchas fallas, tanto eléctricas como mecánicas, y que ninguna de esas era la solución, que el carro estaba completamente bien, entre comillas, y que pues se le hacía muy raro que solo cuando lo manejara era la situación de que pues obviamente el carro se descompusiera. Ahora, aparte de eso, el muchacho relata que estos eventos eran cuando estaba solo. Muchas veces cuando él iba con su familia, el carro andaba bien, o sea, no era que se pinchara cuando andaba con alguien, siempre era cuando el muchacho se encontraba solo y el carro le fallaba de alguna u otra forma. Después de esta situación, este relato no es muy largo, se los voy a decir, pero después de esta situación, el chico dice lo siguiente, que llegó un momento en el que un día dejó de ir a trabajar al taller mecánico y esto porque le ofrecieron trabajar en un mejor trabajo. Entonces, que ahora tenía que salir mucho más temprano y que cuando salía tenía que despertarse aproximadamente a las 5 para que le diera tiempo de llegar al lugar en donde trabajaba ahora y que cuando salía el carro estaba escarchado. Entonces, que pues obviamente en tiempos de frío, el carro cuando hacía mucha temperatura baja, se veía que este carro en el medallón y en la parte del parabrisas tenía hielo, se había solidificado esta agua. Resultaba ser que el muchacho ahí es en donde se empezó a dar cuenta de uno de los eventos más extraños y curiosos. Él relata que esa ocasión
El chico cuando salió, de las primeras veces que se iba a su nuevo trabajo, cuando salió de su casa para poder subirse al automóvil, en la parte de enfrente donde está el parabrisas, justo frente a donde él se sienta en el automóvil, estaban marcados unos dedos. Estos dedos estaban arrastrados como si alguien le hubiera pasado la mano así a su parabrisas. Después de esta situación, él dice que no le hizo como que caso, o sea, que era una situación muy extraña, ¿no? Pero que eso empezó a ser muy recurrente. Esta situación de los dedos empezaron a ser bastante recurrentes, no solo en el parabrisas, sino en el medallón también. Ahora, aquí viene lo interesante. El muchacho relata que después de un tiempo, cuando ya no se lava el carro, estos arañones o estas marcas de dedos seguían apareciendo, pero lo curioso es que era como si fueran de manos manchadas de lodo o de tierra, porque en la parte de adentro ya no era por fuera, sino que era por dentro. Estas cosas aparecían unos dedos marcados en la parte de adentro de los vidrios de su carro. Ahí es en donde él empezó a sentir como que cosas extrañas. Relata el muchacho que a la hora de contarle a sus papás le dieron un pequeño rosario para colgarlo en una de las palanquitas del automóvil. Entonces, este pequeño rosario lo colgó en la palanquita de las direccionales y sus papás le recomendaron ir a bendecir el automóvil. El chico así lo hizo, por lo que relata. Dice que sus papás, pues obviamente le dijeron eso y después de un tiempo él fue a donde hay una iglesia aquí en San Martín. Y entonces él habló con el padre para que bendijeran el carro. Después de bendecir el automóvil, el muchacho relata que lo único que dejó de pasar fue que el carro dejó de toser. Las pinchadas, las ponchadas, como le quieran llamar, y algunas otras cosas extrañas por las cuales el carro se paraba en la carretera o cuando él lo traía, seguían pasando. Pero lo curioso era que, pues obviamente eso era algo que no debería de estar sucediendo. Y el chico relata que un día, cuando salía de su nuevo trabajo, este trabajo no era de mucho tiempo, entonces salía en la tarde. Un día que iba saliendo de su trabajo, a la hora de subirse al automóvil, escuchó como si alguien hubiera abierto la puerta de atrás de su carro. Entonces, cuando voltea el muchacho, se da cuenta que todo está normal, que la puerta estaba cerrada, que no había nadie ingresando a su automóvil. El chico relata que cuando escuchó eso de que abrieron la puerta y a la hora de voltear no encontrar a nadie dentro del automóvil, pues empezó a sentir extraño. Ahí es en donde relata que un escalofrío lo inundó por todo el cuerpo, que era algo muy extraño. Él dice que sí cree en las cosas paranormales, pero que no le había tocado tener una experiencia así de ese estilo con este tipo de temas, porque siempre había visto videos, siempre había visto cosas así. Entonces, pues obviamente esas situaciones no eran como que muy comunes para él. Resulta ser que el muchacho relata que dentro de este argot de tantos fallos que tenía el automóvil, lo que hizo fue dejarlo un tiempo así y empezar a utilizar el transporte público para ir a su nuevo trabajo. Relata que la empresa donde trabajaba tenía transporte que los llevaba hasta ahí, a su trabajo. Entonces, cuando deja el automóvil, le dice a sus papás, oigan, ¿saben qué? Pues yo creo que lo voy a dejar un tiempo, si lo quieren utilizar, agárrenlo, no tenía ningún problema. El chico dice que mientras él dejó su automóvil ahí, su papá sí lo agarró como 2 o 3 veces, pero que el padre le empezó a contar cosas así, que su carro fallaba, que su carro tenía detalles y aparte de eso, que había algo muy extraño con el carro, porque cuando él se subía, se sentía como que raro el carro, o sea, el carro se sentía exageradamente frío, que no eran épocas de frío y el carro dentro se sentía frío. Ahora, después de esto, el muchacho relata lo siguiente. Algo muy extraño estaba pasando, porque dice que en épocas que no eran de lluvia, de hecho, pues apenas iban a iniciar estas épocas de lluvia, un día, pues obviamente agarró, prendió su carro, que lo prendía comúnmente, por lo que dice, que prendió su carro y entonces a la hora de mover el automóvil se dio cuenta que el carro por la parte de las puertas estaba inundado, que entonces pues se le hizo extraño. Fue a la parte de abajo para revisar lo que él dice llamarse drenajes de las puertas y entonces a la hora de destapar estos drenajes dice que salió mucho líquido, que salió mucha agua, pero muy oscura. Entonces, pues que pensó que era una situación extraña, ¿no? Después de todo de toda esta situación, el muchacho relata que
cuando empezó a agarrar su carro nuevamente había algo extraño. En la parte de atrás y en la parte del copiloto siempre había mucho lodo. Y esto era muy extraño, porque dice él que en su casa, donde pues obviamente vive, sus papás sí tienen una parte con pasto, pero no es una parte que realmente diga que tiene tierra o que tiene lodo y en ese momento pues se pueda ensuciar. Entonces dice que pues se le hacía muy extraño que hubiera lodo en la parte de atrás y en la parte de adentro. No eran huellas, era como manchas que alguien hubiera embarrado lodo en esa parte del automóvil. El chico empezó a tener como que una disyuntiva. Aquí es en donde dice él que posiblemente el carro estuviera pues obviamente o embrujado o encantado o algo así por el estilo. Sin embargo, todavía no había pensado en una situación de vender el automóvil. Dice él que después de esta situación de encontrar el lodo en el piso o en la alfombra de este automóvil, él empezó como que a sentirse extraño dentro del carro. Hasta que un día, llegando de una salida con unos amigos de noche, el muchacho venía solo. Dice él que a la hora de bajarse del automóvil se iba para la casa de sus papás porque tienen un patio trasero en donde dejan los automóviles. A la hora de voltearse porque se acordó había dejado una mochila dentro del automóvil. Cuando él voltea, ve una silueta en la parte del copiloto. Entonces el muchacho relata que a la hora de ver esta silueta dentro del automóvil, él se queda sorprendido y dice que sí fue como una situación de escalofrío. Su cuerpo empezó a sentir escalofríos extraños en ese instante y después de esa situación el muchacho relata que a la hora de hacerse así con los ojos para ver qué era lo que estaba sucediendo, entonces esta silueta había desaparecido. El chico, en ese momento, cuando llega al automóvil, dice que a la hora de abrir el carro se da cuenta que el carro de la parte del copiloto, donde estaba su asiento del copiloto, ahí estaba manchado de lodo, que el carro tenía lodo en la parte de adentro. Entonces, él relata, yo ese día sabía que el carro no podía estar sucio de esa forma. ¿Por qué? Porque lo había agarrado y lo acababa de dejar hace unos instantes. No había una razón lógica. Ahora, el chico dice que el lodo de esa ocasión era un lodo que ya se veía seco, pero no era mucha mancha, o sea, que nada más era como si alguien se hubiera ensuciado la mano y le hubiera pasado así la mano al asiento y a la parte de abajo del asiento y que era como ese tipo de lodo, una pequeña mancha como de que me estoy limpiando las manos o algo así, porque se veía de esa forma, manos. El muchacho relata que después de este evento sí se le hizo muy extraño, lo platicó con sus papás y todos acordaron que la mejor idea sería vender este automóvil. ¿Por qué? Porque ya les estaba generando muchos problemas. Ahí es cuando su hijo le comenta o este muchacho le comenta a sus papás cuánto le había costado el automóvil y su papá le dijo entonces por eso te costó tan barato, que le costó entre 35,000 y 40,000 pesos ese automóvil y que era un automóvil que se veía muy bien y que se veía pues obviamente bien. El chico aquí es en donde relata lo más turbio que pudo escuchar en ese momento. Él es de San Martín y dice que sus papás le dijeron pues hay que llevarlo al tianguis donde lo compraste, alguien más lo va a comprar. Y que cuando el chico les dijo que sí, fueron al tianguis, compraron el lugar para poder ingresar y entonces pusieron a la venta el automóvil. A la hora de poner a la venta el automóvil se le acercó otro vendedor de carros que se encontraba ahí y le dijo, otra vez este carro. Y le dijo el muchacho, ¿por qué? ¿Qué pasa? Entonces empezaron a platicar entre sus papás, el chico y el otro vendedor, y resultaba que el vendedor decía que ese automóvil ya llevaba muchísimos vendidos o que ya llevaba muchas personas vendidas y siempre duraban 2, 3 meses y que después de eso, pues obviamente volvía a regresar al tianguis. Y le preguntó el chico, dice, ¿y no sabe usted por qué regresa? Y el señor le contestó lo siguiente, dicen que este carro está embrujado y que por eso es que nadie lo aguanta,
que escuchan pasos, que se ve gente dentro del carro y que el carro se ensucia con lodo por la parte de adentro. Entonces, todas estas cosas que le habían pasado al muchacho ya le habían pasado a las demás personas. O sea, no era algo que le estaba pasando particularmente a él. Estas cosas ya le habían pasado a más usuarios de este automóvil cuando lo compraron. Pero el carro, pues obviamente, cuando el chico dijo que lo iba a vender, no lo vendió en un precio como el que lo había comprado. De hecho, lo vendió un poco más caro. Aquí es donde dice él que lo vendió un poco más caro. Y dice que aquella persona que se la compró a él sí le dijo, ¿sabes qué? Mira, la verdad, este automóvil yo lo compré aquí en el tianguis y cuando yo lo compré me lo vendieron en tanto, ya le he metido algunas cosas, pero te voy a ser honesto, a mí me pasa algo muy raro con el carro. Me ha pasado esto y todo lo que ya les conté y que sus amigos habían visto en el automóvil. Y pues obviamente aquella persona le dijo que no tenía ningún problema, que así iba a comprar el auto, que no había ningún problema, pues obviamente con eso. Y entonces se llevó el carro. Dice el chico que jamás lo he vuelto a ver en persona el carro, o sea, que ya nunca lo volvió a ver y que ese carro pues obviamente ya lo tiene otra persona. Pero es una historia muy interesante, no es una historia como tal realmente que dé un miedo impresionante, pero déjenme decirles que esta historia pues sí es muy curiosa. ¿Cuántos y tantos de nosotros compramos un automóvil de uso sin saber qué es lo que ha pasado con este auto? ¿Se acuerdan de la historia que les contaba igual de una persona que nos mandó su experiencia comprando un automóvil en estas subastas del gobierno aquí en México, que son de los carros o de los automóviles que le confiscan a las personas que se dedican a hacer cosas malas? Bueno, y que cuando este personaje llevó a arreglar el automóvil a un taller, a la hora de desarmar el carro, quitar la alfombra y entonces limpiar bien el automóvil, debajo de uno de los asientos de atrás, el señor encontró cosas muy extrañas. De hecho, encontró manchas de líquido hemático, me parece que dientes, cabellos, cosas así muy extrañas. O sea, eh, muchas veces compras un automóvil y no sabes lo que lleva consigo. Esta historia es de una persona que pues obviamente cuando compró ese automóvil lo compró a un precio muy accesible de igual forma por estas subastas de internet y entonces cuando lo fue a traer el automóvil no servía bien. El ojalatero que lo había arreglado ya lo iba a entregar y siempre pasaba algo extraño. O sea, en ese otro relato cuenta el señor o la persona que lo compró que cuando el ojalatero se lo iba a entregar le decía, ¿sabes qué? Dice, ya llévatelo porque dice, nosotros ni tenemos perro, nosotros ni tenemos niños ni nada. O sea, y de un día a otro el carro aparece con una sumida, aparece con un abollón. O sea, ya esto está extraño. Y ya le invertí más yo gastándome el dinero en repararlo de algo que no sé qué le esté pasando, llévatelo. Que se llevó el carro, se lo llevó con el mecánico y entonces el mecánico lo arregló del motor, de algunas cosas que necesitaba y él empezó a agarrar su carro, pero que se sentían cosas extrañas y se escuchaban cosas raras en la parte de la cajuela del automóvil. Entonces esa situación era muy curiosa, ¿no? Que se escuchaban como pequeños golpecitos, no eran golpes fuertes, pequeños golpecitos, como que murmullos y cosas así por el estilo en la parte de la cajuela. Pero esa es otra historia, esa es otra experiencia que ya contamos aquí, que pues obviamente ahorita me recordó nuevamente esa historia y la verdad fue una historia muy interesante. Ahorita, contando estas experiencias, recuerden que para escuchar todos estos relatos lo pueden hacer en mi página de YouTube o en mi canal de YouTube Biografía del Misterio y también en Biografía del Misterio Relatos en Spotify. Ahí los pueden encontrar para poder disfrutar de esta experiencia en cualquier lugar que ustedes gusten. Vamos a pasar con el siguiente de nuestros relatos porque yo creo que nada más me va a dar tiempo de contar este relato. Lo voy a hacer un poquito más corto porque sí está largo, es un relato que está un poquito largo y nada más tenemos hasta las 12:30 para contar estas historias. Entonces, fíjense que este relato lo cuenta un chico que así lo dice, un día que venía del trabajo, él trabajaba y salía tarde. Entonces un día por accidente chocó con otro muchacho cuando él iba bajando del camión. Esto le generó una situación extraña porque dice que aquel personaje con el que había chocado lo volvió a ver de una forma tan pero
tan fuerte que dice que en ese momento él le generó mucho miedo. Dice que la mirada de esta persona era de tanta rabia, de tanto odio y con una mirada como de locura, que ahí es en donde pues obviamente le generó un miedo. El chico relata que después de esta experiencia que tuvo con aquel personaje en el transporte público, pues ahí empezaron a suceder cosas muy extrañas. Él dice que después de haberse chocado con este personaje, empezó a tener situaciones como dolor de cuello, espalda y que se le dormían los brazos. Se le dormían los brazos cuando él iba caminando, cuando él estaba sentado, cuando él estaba durmiendo. Esta situación le empezó unos días después. Relata el chico que después de esta experiencia, porque él piensa que pura y netamente fue esta experiencia, y ahorita les voy a explicar por qué, es porque el chico dice que después de esto, a los 2, 3 días, empezó a tener estos problemas. Primero empezó con una situación de dolor de cabeza. El dolor de cabeza empezó a intensificar y le generó situaciones en el cuello y en esta parte de la espalda. Cuando el muchacho se dio cuenta, es que ya empezaba a tener problemas en los brazos. Los brazos se le dormían y se le hinchaban las manos. El chico relata que en ese momento, bueno, esta persona relata que en ese momento como que no lo veía así muy extraño. Él pensaba que era una situación nada más como de estrés, una situación como de mucho trabajo, una situación así X. Fue al médico, el médico le dijo que no tenía como que una razón en específico, que fuera con un fisioterapeuta para que lo atendiera. Cuando va a este lugar con el fisio lo empieza a tratar y le dice que sí, en efecto, que está contracturado. Lo empieza a sobar, le empieza a hacer algunas cosas y relata que de hecho le pusieron algunas máquinas para poder descontracturar parte de los músculos. Él empieza a preguntar por la parte de sus manos, por qué se le hinchaban las manos y por qué se le dormían los brazos. Aquí es en donde relata esta persona algo pues interesante. Dice que su fisio le dijo que uno de los nervios que pasaban por la columna a la hora de estar con tensión en la columna estaba presionado y eso generaba que sus brazos se durmieran. Entonces que tenía que ir a las constantes revisiones para que lo checara el fisioterapeuta y de esa forma llevar una terapia en la cual pues se mejorara lo de los brazos, ¿no? Y aparte de mejorar los brazos, pues mejora la movilidad. El chico relata que con cada terapia, en vez de mejorar, empeoraba a una situación en donde uno de sus brazos empezó a perder la movilidad y más que nada del brazo, la movilidad la estaba perdiendo de uno de sus codos. Relata el muchacho que de tantas terapias que tenía, el fisio le dijo, ¿sabes qué? Mira, yo creo que necesitamos sacar unas radiografías. Ve al médico, dile que te saque unas radiografías porque tienes este problema y ya después me las traes para que veamos. El chico relata que él llegó un momento en el que su brazo casi se le quedaba a 90 grados, ya no lo podía estirar más de eso. Entonces va con el médico, le sacan la radiografía, la lleva con el fisio y después de esta situación el fisio le dice es que no hay nada raro. Dice, no tienes nada raro, no hay nada extraño, hay que sacar una de la columna, a lo mejor tienes algo en la columna. Entonces el muchacho se va nuevamente, saca la radiografía de la columna y tampoco tenía nada. Todo lo que le estaba pasando a este chico eran situaciones muy extrañas, pero aquí es en donde él empezó a sentir algo raro. Mm, Él relata que cuando llegaba a casa, porque pues obviamente de su trabajo era en la noche y cuando llegaba a casa, ya llegando a este lugar, él empezaba como que con dolores más fuertes, con dolores de cabeza, dolores en el cuello nuevamente, dolores en los brazos y este hinchamiento también. Pero aquí es en donde empieza lo curioso. El chico relata que dentro de su casa eran los dolores más fuertes. Cuando él salía y se iba a trabajar, no tenía como que tema mayor, sino que eran dentro de la casa. Hasta que un día el muchacho dice que de un momento a otro iba para su cocina para poder tomar un vaso y servirse refresco, y a la hora de tomar el vaso lo tomó con aquella mano que ya no doblaba. Entonces cuando toma el vaso empieza a sentir cómo le tiembla la mano de una forma bastante extraña y de un momento a otro se le cae el vaso. Cuando se cae el vaso, el chico relata que empezó a decir groserías y dijo, no, hijo de tal, por cuál, esto y lo otro. Fue por una escoba y un recogedor para poder levantar lo que se había roto y a la hora de inclinarse el muchacho, dice el chico que empezó a sentir un aire extraño.
A la hora de inclinarse, el muchacho, como no tenía muy bien esta parte del brazo, dice que tenía que ponerse de rodillas para poder levantar los vidrios que se habían caído al suelo. Entonces, que a la hora de ponerse de rodillas y empezar a hacerle así con la escoba y levantar los cristales, sintió un aire extraño que le pegaba en la parte del rostro y que después de eso sintió algo muy, muy, muy extraño, como si algo acá le estuviera hormigueando, así lo relata en su narrativa. Después de este hormigueo, el chico relata que cuando se levantó no le tomó como que mucha atención. A la hora de levantarse, el muchacho dice que se empezó a marear de una forma impresionante. Entonces, en este mareo se retranca de la mesa y se cae y se lastima aquel brazo que tenía mal. Este brazo, no es que no dice cuál, pero el brazo que tenía mal se lo lastima. Dice el muchacho que esto era de noche. Entonces no podía ir a ningún lugar más que a urgencias, a un hospital, pero que no creía que era tan grave la situación. El chico esa noche, cuando intentó dormir, relata que ese día, mientras estaba durmiendo, sentía a cada momento esa frialdad en la parte de atrás de su nuca. Esta frialdad que le generaba un escalofrío en todo el cuerpo, pero el muchacho relata que pues obviamente no pensaba en esas cosas extrañas como de que hubiera pasado algo así o de que hubiera sucedido alguna situación paranormal. Pero aquí viene lo curioso. El muchacho al otro día, a la hora de ir con el fisioterapeuta, relata que el fisio cuando lo vio le dijo que del golpe que se había dado en esta parte de lo que sería su brazo, que se había fisurado. Entonces que necesitaba unos cuidados especiales, que no podía hacer cierto esfuerzo, que no podía hacer cierta fuerza. Y relata el muchacho que un día nuevamente yendo a la casa de sus papás porque ya no vivía con ellos, cuando fue a la casa de sus padres pues obviamente seguían todo el proceso que él tenía, o sea, la situación que había generado del problema de que ya no se movía, cosas así, ¿no? Entonces cuando comenta la situación, su papá le dice que él conoce a una persona que lo puede ayudar, que por qué no se deja ayudar. Era una persona que se dedicaba a hacer limpias, no era una persona que como las que él acostumbraba a frecuentar, médicos, fisios, quiroprácticos, cosas así, o sea, era algo completamente diferente. El chico relata que cuando su padre le dijo esta situación, él dijo, no, papá, esas son locuras, o sea, eso no tiene nada que ver. Y relata el muchacho que su padre le insistió tanto durante los siguientes días que accedió a poder ir a ese lugar con ese personaje. Cuando llegaron era una señora que se dedicaba a curar, o sea, que sí realmente se dedicaba a curar los huesos, que era una cura huesos. Entonces, que cuando llegó al lugar, la señora, a la hora de decirle buenas tardes, el muchacho extendió la mano para saludarla y la señora cuando tomó su mano del muchacho le dijo, ay muchacho, vienes bien mal, pero no solo vienes bien mal de los huesos, vienes bien mal de otra cosa. Y dice el chico que cuando la señora le dijo eso, él se quedó como de qué onda con esta señora, o sea, pues, que está loca o qué le está pasando. La señora le dijo que pasara. Pasó a su despacho donde lo iba a curar, lo empezó a sobar y que sacó unas lociones que pues obviamente olían muy extraño, que olían como a mucha hierba, que olían muy raro. Entonces esta señora lo empezó a sobar en todo el cuerpo, tanto en la espalda como en los brazos y cosas así. La señora le dijo lo siguiente, te va a doler, pero con esto vas a quedar, dice, y después nos vamos a encargar de lo otro que traes. Le avisó que le iba a doler, le avisó que sí que le iba a doler. Le dijo a su papá, y dice el muchacho que le puso una toalla en esta parte del pecho que le pasaba por debajo de las axilas y que le dijo a su papá, va a agarrar usted la toalla, dice, le voy a hablar a uno de mis ayudantes, un familiar de la señora, dice, le voy a hablar a uno de mis ayudantes y usted va a agarrar la toalla de este lado y yo la voy a agarrar y el otro la va a agarrar de este lado. No, pues que sí. Agarran la toalla y dice el chico que la señora empezó a sobarle el codo. Pim, 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 que le empezó a sobar el codo de un momento a otro, que le empezó a sobar hasta la mano y que después de un momento agarró su mano y se la estiró de un jalón tan fuerte que el chico dice que en ese momento sintió que se iba a desmayar. Entonces, que llegó el momento en el que él relata que pues obviamente sí empezó a ver borroso, como si realmente se quisiera desmayar, pero esto por el dolor.
El muchacho relata que después de esta situación, la señora le dijo, ya quedaste del codo, y dice, ahora ya nada más te vamos a curar de lo otro que traes. Y que el muchacho le dijo, pero ¿de qué habla? O sea, ¿qué es lo que dice que traigo? La señora le dijo que una persona le había hecho mal de ojo, que le había deseado el mal. Entonces, ahí es en donde el chico dice en su narrativa, cuando ella me dijo eso, yo rápidamente recordé lo que me había pasado aquella ocasión con ese chavo. Dice, con ese muchacho que choqué cuando bajé del transporte. Dice, y me acuerdo a la perfección. De hecho, él relata, dice, ahorita que me estoy acordando, dice, hasta la piel se me pone chinita, de que me acuerdo de cómo me veía con esa mirada de loco. La señora le dijo a este muchacho que le habían hecho ojo, que todo lo que él tenía realmente no era una situación de que realmente se hubiera lastimado, que fuera algo médico, algo físico, que todos esos achaques y molestias que tenía era una situación realmente de que le hubieran hecho ojo. Así lo dice la señora, que le habían hecho ojo y que le habían deseado el mal al tal grado, tan fuertemente, que el chico empezaba a tener problemas físicos, o sea que ya empezaba a tener situaciones fuertes. Dice el muchacho que con el paso de los días, muchas gracias por los regalos, dice el muchacho, gracias Ana, que con el paso de los días esa situación empezó a mejorar su cuerpo físicamente, pero que después de eso fue cuando empezaron las cosas extrañas. En su departamento donde él vivía, empezaron a suceder cosas raras. El chico relata que muchas veces se escuchaba como si alguien moviera los platos sucios. O sea, que él sabía perfectamente que pues obviamente no había nadie porque él vivía solo, no tenía pareja, no tenía nadie. O sea, sí tenía pareja, pero bueno, dice que tiene pareja, pero que no vivía con él. No había nadie en casa. Y cuando escuchaba estos platos moverse, pues obviamente se sacaba de onda. Iba a la cocina y se daba cuenta que pues los platos estaban así, todos hechos montones, ¿no? Un día llegando del trabajo, él relata que cuando iba entrando, a la hora de escuchar cómo se caían todos los platos, se quedó quieto pensando que alguien se había metido a la casa y que lo estaban hurtando. O sea, él pensó primeramente en eso y cuando se acercó a la cocina, sí, en efecto, los platos estaban tirados, estaban en el suelo. El muchacho relata que después de esta experiencia empezó a perder cosas, empezó a perder la cartera, las llaves del departamento y cosas así, cosas muy extrañas. O sea, todo esto que le estaba sucediendo ya no tenía nada que ver con algo físico, sino con algo realmente paranormal o con alguna situación así. El muchacho relata que pues obviamente después de esto que estaba sucediendo fue que se empezó a preguntar si tenía que regresar con aquella señora. El chico dice que regresó con la señora para ver qué era lo que podía hacer y para saber si había algo que pues obviamente le generara alguna seguridad. Él dice que la señora cuando llegó y le dijo que no iba por una situación de huesos sino por otra situación, le dijo que ella no se encargaba de esas cosas, que solo curaba más o menos como que el aura. La señora decía que veía el aura y que su aura del muchacho se veía rota. Entonces, que esto significaba que alguien pues obviamente le había deseado el mal y que por eso es que su cuerpo físico estaba sufriendo de esos daños, pero que su aura se había curado con la curación que ella le había hecho. Dice el muchacho que la señora le dijo que pusiera palma bendita en las ventanas y en las puertas de su casa. Entonces el muchacho así lo hizo y aquí dice algo curioso, dice, yo puse palma en todas las puertas, hasta en el baño puse palmas, y en todas las ventanas en serio que puse palmas. Y dice que después de unos días todos estos eventos extraños como que empezaron a cesar, pero esas palmas empezaron a poner negras, que era como si le estuviera saliendo hongo, y que para todos los que conocen las palmas son secas. Cuando tú compras palma, este tipo de hoja, pues te la venden seca en una forma, ¿no? Entonces, que en esa situación, el muchacho dice que algunas de las palmas, y más que nada la del baño, se empezó a poner como con bolitas negras y alrededor blanco. Entonces, que eso había generado una situación de extrañeza, porque era como si les hubiera salido hongo a estas palmas. Y el chico tiró esas palmas, compró nuevas y las puso en todas las puertas de su casa. Dice que hasta el día de hoy,
dice que hasta hoy sigue teniendo esas palmas y que las cambia constantemente, que ya no se hacen feas tan rápido, que la primera vez que se dio cuenta de esto, la palma se puso fea en 4 días y que después de eso el muchacho volvió a cambiar las palmas y así las estuvo cambiando constantemente. Ahora, algo interesante es que aquí le dicen unos amigos que compre sábila y que la ponga en su casa y que esto va a absorber toda la mala energía que tenía, pues obviamente en su casa. Y que después de poner la sábila, esta sábila se hizo fea al otro día, que no duró ni 2 días esta sábila. Él la puso en la mesa del centro de su sala y después al otro día se dio cuenta cuando llegó nuevamente del trabajo que la sábila era como si se estuviera marchitando y que sus penquitas estaban haciendo feas y delgadas. Después de esta situación, el muchacho relata que hasta el día de hoy sigue teniendo ese tipo de cosas, las palmas, y que todavía llega a poner estas sábilas en ciertas zonas de su casa, pero que él nunca había creído en el tan conocido te hacen ojo o, o una cosa así, o sea, la señora le dijo que alguien le había deseado el mal, que alguien le había deseado que trascendiera, así lo dice con otras palabras, que alguien le había deseado que trascendiera, que pues obviamente alguien había deseado algo completamente mal y rotundo para que le hiciera daño a este muchacho y que de esa forma pues él se iba a salvar. Y aquí, amigos míos, me gustaría decirles que no se olviden que todos estos episodios van a encontrarlos en Spotify como Biografía del Misterio Relatos y en YouTube como Biografía del Misterio. El día de hoy ya terminamos con estos relatos, entonces espero que se la hayan pasado muy, muy bien esta ocasión. No se olviden de seguirme para que cuando yo esté haciendo los en vivos, pues obviamente lleguen a escuchar estos relatos, para que sepan cuando hacemos los en vivos. Síganme en todas las redes sociales y de esa forma ustedes se van a enterar de cuando estamos aquí contando estas historias. Y en las historias es en donde yo les subo cuando tenemos capítulo nuevo, tanto en YouTube como en Spotify. Y así sucesivamente.